2. El módulo 2 lleva por nombre Cuidados críticos cardiorrespiratorios. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, para eso está con nosotros el profesor titular de este diplomado, el licenciado Eduardo David Olivares Albor, quien es el profesor que estará con nosotros impartiendo este diplomado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Pues con un poquito de frío, pero ya aquí listos para comenzar. Muchísimas gracias. Y Sí, pues agradeciendo la oportunidad. muy bien, licenciado. Pues bueno, no le quito más su tiempo. Lo dejo para que podamos iniciar con la sesión del día de hoy. A todos los colegas que nos están viendo, para recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Si tienen alguna duda, algún comentario en el chat, pueden realizar su pregunta y nosotros le estaremos dando lectura durante esta sesión. Muy bien, licenciado, pues todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues nuevamente aquí nos encontramos un día viernes para continuar con el diplomado que estamos impartiendo, que les estamos compartiendo con todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener que comenzar con lo que es la segunda parte del diplomado. Realmente poder abordar lo que son los cuidados intensivos, pues es un tema bastante amplio en el sentido que tenemos que pues, manejar múltiples situaciones ahí importantes. Tenemos que discernir en ocasiones cuáles son los órganos o los sistemas que de repente cobran un poquito más de relevancia sobre otros, no porque no sean importantes, no porque no sean útiles, sino y simple y sencillamente que básicamente tenemos que mencionar que son órganos blancos, ¿no? Cuando hablamos que son órganos blancos, a lo que nos referimos es que son de vital importancia para mantener no solamente el funcionamiento orgánico, sino también mantener el funcionamiento de otros aparatos y de otros sistemas, así como tejidos, células específicamente, que éstas también puedan mantener su función. Y bueno, dentro de estos sistemas que cobran mayor relevancia, pues uno de ellos es el sistema cardiovascular, así en conjunto, pues, con el sistema respiratorio. Y bueno, múltiples son las patologías que van a quejar al sistema cardiovascular, así como al sistema respiratorio. Y tenemos que entender que desde el punto de vista fisiológico, del punto de vista funcional, el sistema cardiovascular trabaja siempre en conjunto con el sistema respiratorio. El sistema cardiovascular lo podríamos hacer una reducción tan simple y tan sencilla como que básicamente es una bomba que hace mover cierta cantidad de agua durante un tiempo específico para mantener una perfusión. Así de sencillo. La cosa no radica solamente ahí, esa es la función del corazón y esa es la función de las arterias y de las venas, poder favorecer el movimiento de cierto líquido, que en este caso sería la sangre. Pero esta sangre no solamente se debe de mover, sino que debe de cumplir con ciertos requisitos o ciertas características tanto funcionales, ¿vale? Como de entrega y de recepción. La sangre, por excelencia, es un tejido que se encuentra en estado líquido. Esa es una de las características que tiene. Y por lo tanto está compuesta de varias partes. Por ello, la sangre se estudia como que tiene elementos tanto formes como elementos no formes, es decir, plasma y las células, así como otro contenido de proteínas, glucosa, entre muchos otros más elementos. Dentro de todas estas características, la sangre resulta ser el líquido que tenemos que mover, pero tiene que tener la capacidad de captar ciertos elementos y poder desprenderse de ciertos elementos. Entonces, ahí es donde vamos volviendo cada vez más complejo el sistema cardiovascular, porque el sistema cardiovascular tiene que pasar por diferentes procesos o diferentes etapas para poder mantener estas funciones de las cuales les estoy hablando. Por ejemplo, el sistema cardiovascular en su totalidad podemos irlo definiendo o podemos irlo desmembrando poco a poco en cuestión a sus funciones. Podemos decir que tiene una circulación menor, que tiene una circulación mayor. La circulación menor también se le conoce como circulación pulmonar y es justamente esta circulación pulmonar de la cual dependemos realmente para poder
de forma posterior llevar a cabo la circulación sistémica o circulación mayor, que es básicamente cuando vamos a encontrar que todos los demás tejidos se van a estar perfundiendo en diferentes etapas, en diferentes momentos, y que bueno, finalmente la bomba en este caso, que es nuestro corazón, es el que se va a encargar precisamente de poder mantener estas demandas. Y bueno, una vez que nosotros empezamos a entender esta situación de la circulación menor, la circulación mayor, tenemos que empezar a tocar puntos un poco más precisos, un poco más específicos y también, ¿por qué no?, tanto más complejos. Cuando hablamos de una función de una bomba, todos en algún momento en nuestras casas hemos tenido alguna bomba, a lo mejor que sube agua de una cisterna a un tinaco, o una bomba que nos ayuda a mover, por ejemplo, las hidrolavadoras funcionan como una bomba. Mueven una cantidad de agua en determinado tiempo a una presión determinada. Entonces, vamos aquí a empezar a sumar definiciones o conceptos, básicamente, que sería tanto lo que es un flujo como lo que es una presión. ¿Y por qué me interesa el flujo y por qué me interesa la presión? Por una simple y sencilla razón. Si yo no tengo flujo, no voy a alcanzar a cubrir las demandas metabólicas de todos los tejidos que yo tengo. Por ejemplo, el cerebro consume el 20% del gasto cardíaco, el corazón consume el 8%, el hígado consume un porcentaje de ese gasto cardíaco. Y dense cuenta, yo estoy involucrando otra palabra que es gasto cardíaco. Entonces, todo este tipo de situaciones no solamente involucra un flujo, no solamente es importante mover la sangre, porque la sangre se puede mover, el problema también es que necesitamos ciertas presiones. Aquí vamos a empezar a hablar acerca de situaciones importantes fisiológicas, como es la ley de Frank Starling, la ley de las presiones osmóticas e hidrostáticas que van a mantener tanto el agua dentro y fuera de los vasos sanguíneos. Tenemos que recordar cuál es la función de un capilar, cómo funcionan los capilares, qué son los desmosomas, qué es el glicocálix. Entonces, son varias situaciones importantes que se deben de conocer para poder empezar a comprender básicamente lo que son los perfiles hemodinámicos. El hablar de todo esto que les estoy mencionando, en algún momento va a generar tanto la necesidad de un tiempo tan grande que 2 horas no nos son suficientes para poder mencionar todo esto. Y bueno, a grandes rasgos, el corazón, vamos recapitulando, es una bomba, mueve un líquido, ese líquido es la sangre tiene la capacidad de captar y de eliminar ciertas sustancias, específicamente hablando, oxígeno y dióxido de carbono, que sería lo que nos va a interesar en este momento para poder meter y sacar ciertos gases. Ahora bien, dentro de todas estas situaciones, resulta ser que las bombas, así como existen en su generalidad desde el punto de vista mecánico, tenemos bombas que tienen más fuerza, que tienen más caballos de fuerza, que tienen menos caballos, dependiendo la altura que tienen que hacer subir esa agua o las distancias que tienen que hacer mover esa agua, pues básicamente nuestro sistema cardiovascular funciona de la misma manera. Vamos a tener que nuestra bomba o el corazón básicamente está dividido en 4 grandes cavidades, ¿no? Tenemos la parte de arriba del corazón o el corazón auricular o atrial, y tenemos el corazón ventricular. Bueno, yo lo divido así. Y el corazón izquierdo y derecho. Esto básicamente nos habla de que tenemos un sistema de capacitancia, que en este caso serían todas las venas y las aurículas. Un sistema de capacitancia no es otra cosa más que una estructura que nos permita almacenar agua como una cisterna. Y después vamos a tener un sistema que mueva esa agua de esa cisterna, que en este caso serían los ventrículos. Ustedes ya conocen que el funcionamiento del corazón consta de una sístole y de una diástole, o sea, una contracción y una relajación. Tenemos sístole y diástole tanto auricular como una sístole y una diástole ventricular. ¿Esto para qué? Existe desde el punto de vista fisiológico un retraso en la conducción eléctrica de las aurículas hacia los ventrículos, lo que le permite a las aurículas contraerse y pasar la sangre al ventrículo.
del ventrículo. Cuando este está relajado, se llena y después se contrae, mientras que las aurículas se están relajando. Debe de haber esta cierta asincronía en la contracción, en la sístole y diástole auricular y ventricular, para que exista este movimiento importante del corazón y de la sangre, mejor dicho. Ahora, este sistema cardiovascular también está compuesto por válvulas, está compuesto por cuerdas tendinosas y demás estructuras dentro del corazón que le van a permitir moverse de forma correcta. ¿Por qué es importante mencionar toda esta parte de la anatomía? Porque cuando hablamos de perfiles hemodinámicos tenemos que entender qué falla en este sistema. ¿Por qué el corazón no se está contrayendo de forma correcta? ¿Por qué el corazón no puede eyectar la sangre de forma correcta? ¿Por qué la sangre no se está moviendo? ¿Por qué no tenemos sangre que mover? ¿Por qué las resistencias vasculares, o sea, la tensión arterial está alta? ¿Por qué la tensión arterial está baja? Básicamente yo tengo que entender desde el punto de vista anatómico y después desde el punto de vista fisiológico cómo funciona el corazón para que cuando yo tenga una manifestación o una expresión clínica que yo puedo observar, que puedo verificar a través ya sea de la monitorización, a través de las determinaciones importantes que yo puedo llegar a presentar, yo sepa a lo que me estoy enfrentando directamente con cada una de estas situaciones. Y bueno, ¿qué son los perfiles hemodinámicos? Los perfiles hemodinámicos básicamente me hablan acerca del comportamiento finalmente de esta bomba, ¿vale?, del corazón y también de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué es esto de las resistencias vasculares sistémicas? Desde hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos a nivel de bachillerato, a nosotros nos explicaban, a nosotros nos decían, ¿no?, en la clase de física, que una resistencia es la fuerza que se opone al paso de un objeto, de una fuerza, de un trabajo. Y bueno, ¿qué es esto? El corazón ejerce un trabajo. El trabajo del corazón es bombear la sangre. Y entonces, ¿quién es la que se mueve? La sangre. Cuando hablamos de resistencias, es básicamente la fuerza que está opuesta a que la sangre fluya dentro de una tubería, en este caso las venas y las arterias. Entre más lejano se encuentre la arteria del corazón, más grande es la resistencia, por un lado. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración el diámetro de esa tubería. No es lo mismo que yo tenga una arteria que tiene un tamaño de 0.5 milímetros a que yo tenga un capilar con las medidas inclusive de micrómetros. Básicamente, esto sucede para que entre más lejos sea la distancia del corazón, la presión tendría que ir cayendo cada vez más si mantuviéramos el mismo diámetro de esa tubería. Conforme nos vamos alejando del corazón, tenemos que ir haciendo reducciones en ese diámetro para que la presión, o sea, la resistencia se siga manteniendo y pueda existir el proceso fisiológico más importante, que es la perfusión. La perfusión la podemos nosotros determinar o la podemos definir básicamente como la entrega del oxígeno y de otros nutrientes a las células a través del funcionamiento eficaz de estos capilares. Entonces, los capilares funcionan como una especie de red, ¿sale? Como una coladera que permite la salida de ciertas moléculas o ciertas partículas específicas para las células y las otras las va a mantener dentro. Entonces, todo esto depende del tamaño molecular, del peso de la molécula y finalmente involucramos ley de Frank-Starling y las leyes de hidrostática y las presiones osmóticas. Es decir, la albúmina que se opone a que salgan los líquidos, la presión dentro del sistema de agua es como cuando abrimos la llave en una casa, ¿no? Si tenemos demasiada presión, aunque yo le ponga el dedo, no va a ser suficiente para que esa presión se mantenga y empiece a haber fugas. Justamente así es como funciona nuestro sistema cardiovascular en diferentes porciones. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo esto? Porque va a haber patologías o va a haber problemas de salud que me van a modificar directamente cómo funciona el corazón, cómo funcionan las resistencias vasculares. Y entonces, cuando yo tengo estas modificaciones, tanto en el funcionamiento de la bomba como en el funcionamiento de la tubería, pues entonces, tanto la bomba y la tubería se relacionan de forma íntima. Lo que le sucede a la tubería afecta al corazón y lo que le pasa al corazón afecta a la tubería. Yo tengo que empezar a tener esas ideas aquí arriba en la cabecita para poder empezar a entender qué es lo que necesita mi paciente para cada uno de los perfiles hemodinámicos. Ahora, ¿cómo perfilo
un estado, un patrón hemodinámico. ¿Qué es lo que le tengo que medir? Para esto, vamos a sacar básicamente patrones o variables de un patrón que son específicos y de eso se pueden ir derivando más y más y más y más y más y más. ¿Por qué es que resulta ser tan complejo? ¿Por qué necesitamos generar tantos variables hemodinámicas? Porque resulta ser que tenemos unas generalidades, es decir, todos nosotros somos seres humanos, tanto hombres como mujeres. Todos pertenecemos a un grupo étnico. Podemos ser latinos, podemos ser mexicanos, podemos ser de una región inclusive específica de cada uno de los países. Cuando tenemos estas características, nosotros podemos, desde el punto de vista anatómico o antropológico, mencionar que nosotros tenemos alrededor de 3.5 a 4.5 litros de sangre, ¿no? Si nos vamos con los europeos, que son personas más altas, más robustas, a lo mejor estaremos hablando de que tienen 5 a 5.5 litros de sangre. Entonces, la función de cada una de las bombas es totalmente distinto. No es lo mismo que yo tenga que mover 5 litros en un minuto a que yo tenga que mover 3.5 litros en un minuto, ¿sale? ¿De qué dependerá también esto? Evidentemente el tamaño de la bomba, el tamaño del sistema circulatorio, las resistencias vasculares y entonces yo es donde empiezo a hacer funciones derivadas. ¿Qué es esto? Yo empiezo a hacer índices. ¿Por qué utilizo índices? Porque no es lo mismo lo que pesa su servidor, que puedo pesar 90 kilos, midiendo 1,65, ¿vale? A que yo tenga una persona que mide 1,45 pesando 120 kilos. El índice para cada uno de nosotros es totalmente distinto. Y yo no puedo hacer que el corazón de la persona que mide 1,45 trabaje de la misma manera que trabaja mi corazón. Por esa situación es importante que yo saque los índices. Para esto yo tengo que tener conocimiento de superficies corporales. Y entonces, esto lo vamos volviendo más complejo. Y bueno, para comenzar ya ahora sí directamente esto, los perfiles hemodinámicos los vamos a clasificar en grandes grupos, ¿sale? Dependiendo normalmente la patología que aqueja a mi paciente. Normalmente yo puedo establecer los perfiles hemodinámicos con base en el estado de salud, en el tipo de persona que estoy tratando, pero finalmente se utilizan con mayor frecuencia en el ámbito clínico con base en los estados de shock. ¿Sale? Y nosotros cuando hablamos de un estado de shock, hablamos que la definición general del estado de shock es el estado de hipoperfusión tisular sistémico. Vamos desglosando esto. Hipoperfusión. Hipo bajo. Perfusión, pues no hay entrega de oxígeno, no hay entrega de glucosa y por lo tanto tampoco hay extracción de los gases o sustancias del metabolismo celular del cual nosotros dependemos. Liberación de ácido láctico, eliminación de CO2 y cuando empezamos con la acumulación de ácido láctico quiere decir que nuestro sistema, nuestras células están trabajando con un sistema anaerobio, están consumiendo más energía de la que están produciendo y por lo tanto también van a empezar con un proceso de intoxicación que si yo lo mantengo durante mucho tiempo, evidentemente eso es un factor de mal pronóstico y muy probablemente nuestro paciente termine falleciendo. Es decir, yo no estoy utilizando ciclo de Krebs, estoy utilizando otro ciclo. Y entonces necesito convertir ese lactato en piruvato metiendo oxígeno muy probablemente, pero no es solamente meter oxígeno. ¿Por qué ese oxígeno? A lo mejor el pulmón está funcionando de maravilla. El problema es que no está pudiendo hacer que ese oxígeno entre a la sangre. ¿Por qué? Porque el corazón no funciona, porque las resistencias están tan altas que no hay la entrada o están tan bajas que solamente la sangre circula sin que exista un proceso de perfusión a nivel pulmonar y que no existe la hematosis. Entonces, cada una de esas de estos tipos de shock, evidentemente nosotros ya los hemos conocido como cardiogénicos, hipovolémicos, distributivos u obstructivos, ¿no? Y los distributivos a su vez se pueden clasificar en lo que son choques anafilácticos, choques neurogénicos, entre otros, donde básicamente nos dice que existe siempre un problema. Los estados de shock los vamos a ver caracterizados porque siempre tienen un estado compensatorio, después tienen un estado básicamente donde ya empieza a haber una disregulación entre la liberación de catecolaminas, entre la liberación de factores proinflamatorios, liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, prostaglandinas,
fallas en los demás órganos porque ya no se están perfundiendo, y entonces eso es lo que nosotros siempre vamos a tratar de limitar cuando hablamos de los perfiles hemodinámicos. Por eso es importante que yo empiece a determinar que cada uno de los estados de shock tiene comportamientos totalmente distintos. No es lo mismo y no es la misma forma en la que yo voy a tratar un choque cardiogénico, donde meramente la falla es directamente la bomba. Las resistencias vasculares están funcionando. El problema es la bomba. Y yo tengo que entender qué es lo que le está pasando a la bomba. Porque también dentro de esto, me voy a adelantar un poco, resulta ser que el corazón tiene propiedades cardíacas. O sea, el corazón es un órgano, es un tejido que es único, especial, y que ningún otro tejido en nuestro cuerpo tiene esas mismas propiedades. Tiene la capacidad de autoexcitarse, tiene la capacidad de transmitir un impulso eléctrico, tiene la capacidad de generar su impulso eléctrico, tiene la capacidad de relajarse, de modificar la fuerza contráctil. Y entonces, cuando yo entiendo todo lo que le está pasando a mi corazón o cuáles son esas propiedades, yo puedo saber qué es lo que va a necesitar mi corazón. Caso contrario, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo hipovolemia? Yo no tengo líquido que mover. Entonces, si yo pongo a trabajar una bomba que solamente mueve aire, esa bomba va a terminar quemándose. Es lo mismo que pasa con todo el sistema cardiovascular. Cuando yo no tengo líquido que mover, aun cuando las resistencias vasculares perdón, se contraigan para tratar de mantener esa presión, no va a haber perfusión. ¿Qué es un choque distributivo? Aquí vamos a hablar de choque anafiláctico. Las vías aéreas se cierran y el corazón, el sistema cardiovascular, las resistencias periféricas, el volumen circulante están perfectos. El problema es que no tenemos el sistema, el órgano que nos facilite la entrada de ese oxígeno para que haya perfusión, ¿no? Y ahora tenemos los choques obstructivos. ¿Qué es lo que sucede con los choques obstructivos? Pues básicamente no permiten que exista una circulación adecuada, no permiten que el corazón se llene. Por ejemplo, cuando tenemos un tamponado de cardíaco, existe una restricción en el llenado del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, que va a modificar totalmente todo el ciclo cardíaco. La fase de llenado lenta, la fase de eyección, la fase de relajación, todo ese tipo de situaciones va a estar totalmente alterado. Y entonces, por mencionarles algunas variables dentro de esto, vamos a valorar lo que es la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, que se define como el volumen circulante básicamente, ¿no? O la cantidad de sangre que se mueve en un minuto, la presión venosa central, que nos habla acerca de un aproximado del volumen que se está moviendo, sale dentro de nuestro cuerpo, y este se determina por la distensión de la aurícula, las resistencias vasculares sistémicas, es decir, cuál es la presión o cuál es la constricción de estas arterias para que se mantenga, y bueno, la saturación venosa de oxígeno. Básicamente, también dentro de esta saturación venosa de oxígeno, vamos a empezar a derivar otro tipo de situaciones, como la extracción de oxígeno a nivel venoso, la extracción de sangre a nivel arterial, cuál es la diferencia arteriovenosa de esta sangre en diferentes porciones del corazón, y entre otras situaciones. Para todo esto, para poder establecer lo que son los perfiles hemodinámicos, ¿sale? Vamos a no solamente a conocer los más básicos, ¿no? Tensión arterial y frecuencia cardíaca, sino que tenemos que sacar una bien importante, que aunque no tengamos monitores de alta tecnología y demás situaciones, tenemos algo que se llama presión arterial media. La presión arterial media se define como la presión de perfusión orgánica. Es bien sencillito sacarla. Tenemos 2 diastólicas más una sistólica y el resultado lo dividimos entre 3. Y las presiones perfusorias, presiones que nos van a asegurar, y hago entre comillas porque vamos a ver más adelante estas características, que los órganos por lo menos estén perfundidos, van de los 70 a los 105 milímetros de mercurio. ¿Por qué debajo de esto ya no? ¿Por qué debajo de los 70 vamos a empezar con compromisos? Resulta ser que desde el punto de vista anatómico, el órgano que requiere menor presión de perfusión es el riñón, dentro de algunos de ellos. Y bueno, la presión de perfusión mínima a nivel renal pues son 65 milímetros de mercurio. Por debajo de los 65 estamos hablando que ya ningún órgano se está perfundiendo de forma correcta. Y evidentemente esto va a complicar más todavía el estadio de salud de mi persona que yo esté tratando en su momento. Ahora,
Después de esto, ¿por qué por arriba tampoco de 105 milímetros de mercurio? Ya no estamos hablando de una presión que me favorezca o que me permita mantener una perfusión adecuada de los órganos. Por una simple y sencilla razón, las arterias en una están tan dilatadas que solamente circula la sangre, pero no existe presión que empuje sobre las paredes para que los gases, los nutrientes salgan de este sistema. Y por arriba de 105 las presiones están tan constreñidas, pero tan constreñidas, que a la sangre le cuesta mucho trabajo pasar por esta tubería, de tal manera que aunque haya presión adecuada o una presión suficiente para que salga, está tan constreñido la arteria que no hay flujo suficiente, ¿sale? Por minuto para que el líquido, en este caso la sangre, entregue los nutrientes que se solicitan o que se requieren para ese tipo de situaciones. Entonces, es aquí donde radica la importancia de entender los procesos fisiológicos. Y bueno, ¿qué es todo esto que estamos viendo aquí, no? Porque pues aquí solamente me dice hiperdinámico, hipodinámico, y tenemos todas estas letritas, ¿no? Que básicamente todas ellas me hablan acerca de una función específica derivada justamente de lo que les estaba hablando. La presión arterial media, el índice cardíaco, la superficie corporal. ¿Qué tendrá que ver la superficie corporal? Bueno, ya se los había mencionado. Dependiendo del tamaño del cuerpo, dependiendo del tamaño de la masa que tenga que perfundir el corazón junto con las arterias, pues es importante conocer esta situación. No es lo mismo, por ejemplo, quienes tenemos auto, no es lo mismo llenar un tanque de 35 litros a tener que llenar un tanque de 60 litros, ¿no? Nos va a gastar, nos va a costar más trabajo llenar uno de 60 litros. Entonces, por eso es importante. ¿Qué es el índice cardíaco? Pues básicamente es la función que debe desarrollar ese corazón específicamente para una persona. El índice de volumen sistólico, el índice del trabajo del latido del ventrículo izquierdo, el índice de trabajo del latido del ventrículo derecho. ¿Que no trabajan de la misma manera? No, porque cada una de las cavidades cardíacas tiene una capacidad específica, ¿no? Tiene un grosor específico, una cantidad de músculo para mover la sangre más cerca, más lejos, con diferentes presiones. Resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares. ¿Por qué será importante las resistencias vasculares pulmonares? Porque es la presión con la que va a pasar la sangre, con la presión que se va a perfundir y para obtener el proceso de hematosis. ¿Qué es la concentración arterial de oxígeno? ¿Qué es la concentración venosa de oxígeno? ¿Cuál es la diferencia de estas concentraciones en su totalidad? La presión arterial de oxígeno, cómo se está captando ese oxígeno a nivel arterial por los hematíes, qué es lo que tengo que estar vigilando, entre otras, por ejemplo, el índice de diferencia arteriovenoso y el índice venoso de oxígeno, la extracción que se tiene de este oxígeno. Y todo esto a mí me va a permitir de forma posterior, cuando yo lo comienzo a entender, pues saber, ¿no? ¿Qué perfil me conviene más? Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Habrá gente que le gusten los morenos, habrá gente que le gusten los rubios, ¿no? Morenas, rubias, es lo mismo. Y entonces, cuando yo empiezo a diferenciar cada uno de estos perfiles, yo voy a saber cuál va a ser el tratamiento. En qué tipo de pacientes yo le puedo dar agua bendita, ¿no? Y se va a curar mi paciente. En qué pacientes tendré que primero dar una reanimación hídrica y de forma posterior tendré que apoyarlo a lo mejor con algún medicamento que modifique de forma directa y total el funcionamiento que está alterado. Ahora bien, la primerita vez que yo vi todo esto, me quedé exactamente como el niño de la imagen, ¿no? Porque yo dije, bueno, que yo entré a enfermería pensando que no iba a haber nada de matemáticas y cuando hago la especialidad y me empiezan a enseñar todo esto, es así como que quedé, ¿no? Entonces, tenemos presión arterial media, presión diastólica más la presión sistólica menos una presión diastólica entre 3. Existen diferentes fórmulas para poderla sacar. El resultado prácticamente siempre es el mismo. Índice cardíaco, índice de volumen sistólico. Y entonces aquí yo ya tengo que empezar a entender el índice cardíaco. Primero yo lo tengo que conocer cuál es el índice cardíaco. ¿A qué voy con esto? Yo tengo algunas variables que las puedo sacar de forma directa, como el índice cardíaco se obtiene a través del gasto cardíaco entre la superficie corporal
y esto va a ser a 3.2 más 0.2 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, después de que yo ya conozco qué es el índice cardíaco, saco el índice cardíaco entre la frecuencia cardíaca y así es como saco el índice de volumen sistólico y el índice de trabajo entre cada una de estas. ¿A qué voy con esto? Yo tengo que conocer cuáles son aquellas variables básicas, elementales, para de forma posterior empezar a sacar aquellas variables que son más complejas y que ya me van a estar hablando directamente de cuál es la eficiencia del funcionamiento de la bomba, la eficiencia de la entrega de ciertos nutrientes y la eficiencia de todo el sistema cardiovascular. Ahora, vamos a tener también constantes específicas, ¿no? Como, por ejemplo, la capacidad que tiene la hemoglobina de captar el oxígeno, que esas ya son constantes que no se van a modificar de forma directa, pero yo tengo también que tener una valoración totalmente integral de mi paciente. Cuando hablo del sistema cardiovascular, no solamente me interesa el funcionamiento de la bomba, de las presiones y demás, tengo que conocer también cuál es el estado bioquímico a nivel cardiovascular, como por ejemplo la hemoglobina. Tendré que tomar una gasometría arterial, tanto venosa como arterial, para poder determinar los niveles de gases arteriales y venosos. A través de esto, yo voy a poder empezar a sacar otro tipo de diferenciales. ¿A qué voy con esto? Cuando hablo del sistema cardiovascular, no tengo que limitarme solamente al funcionamiento del músculo cardíaco y del sistema cardiovascular, sino que inclusive tengo que estar hablando de un funcionamiento metabólico. ¿Qué tendrá que ver el riñón directamente con el funcionamiento del corazón? ¿Qué significa esto? Cuando hablo de perfiles hemodinámicos, también que tengo que tener en pensamiento, tengo que tener aquí arriba en la cabeza, que lo que le sucede al riñón afecta al corazón, lo que sucede al corazón le afecta al riñón y lo que le afecta a estos dos afecta directamente al pulmón. A esto es básicamente a lo que nosotros le vamos a conocer como síndromes cardiorrenales o sistemas renocardíacos. Tenemos dos grandes órganos que manejan o se encargan del manejo de los grandes volúmenes, el corazón y el riñón. Cuando el riñón no puede eliminar los líquidos, estos líquidos van a empezar a incrementar, a incrementar y a incrementar, y quien va a fallar de forma primaria es el corazón. Le llega tanta sangre que las cavidades, perdón, no van a ser capaces de mantener o de poder mover o captar toda esa agua, o la sangre, pues, y la van a empezar a enviar a diferentes tejidos. Por eso presentamos edema de miembros. El problema es que no solamente se va a quedar en ese espacio intersticial lejano, sino que va a pasar al siguiente órgano contiguo, que es básicamente el pulmón, y ahí es donde vamos a tener complicaciones. Entonces, en un inicio el pulmón funcionaba de maravilla, pero a consecuencia de que ya falló el riñón y estamos generando un síndrome renocardíaco, el agua se está en estas membranas alveolo-capilares, lo cual me disminuye la capacidad de captación de oxígeno y me va a exacerbar aún más los cuadros de fallas o estados de shock. Entonces, esa es la parte importante que yo tengo que empezar a tener en consideración. ¿Cuáles son otras de estas situaciones? ¿Cuáles son las determinantes principales a considerar cuando yo estoy haciendo valoraciones de forma crítica, de forma analítica, para saber qué es lo que le está sucediendo a mi paciente? Tengo que tener en cuenta qué es el gasto cardíaco. Y nos dice que el gasto cardíaco, ¿sale?, se determina entre la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Cuál es el volumen sistólico? No, pues ahí tengo que agarrar un librito de anatomía y conocer que aproximadamente el ventrículo izquierdo tiene la capacidad de captar hasta 100 mililitros. Pero cuando el corazón se contrae, no expulsa esos 100 mililitros, ¿vale? Aproximadamente eyecta entre el 65 al 70% de ese volumen. Entonces, si yo tengo 100 mililitros, estaré eyectando alrededor de 65 a 70 mililitros por cada latido cardíaco. Y entonces ahí es donde yo voy a poder empezar a hacer la primera determinación. Ahora, ¿qué involucra o cuáles son aquellos determinantes también que son importantes para el gasto cardíaco? Es decir, ¿cuáles son mis determinantes que modifican este gasto? Lo que es la precarga, lo que es la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la precarga? Todo lo que existe antes de que el corazón expulse la sangre. Básicamente estamos hablando del volumen circulante. Si yo tengo mucho líquido, pues voy a tener una precarga totalmente aumentada. Si tengo muy poquito líquido, voy a tener una precarga disminuida. Por lo tanto, el corazón, pues no, si tengo alto, a lo mejor va a querer captar más de 100 mililitros.
y entonces voy a tener un problema donde va a haber una dilatación de las cavidades. El problema es de que se dilaten las cavidades. Es como cuando yo inflo un globo y lo dejo durante varios días. Cuando yo desinflo ese globo, pierde la capacidad de regresar a su estado normal y entonces las paredes se vuelven más delgadas, pierde capacidad para regresar a su forma original, pierde fuerza. Eso es lo mismo que le sucede a nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede si tengo una poscarga disminuida? La sangre va a circular, pero no hay una presión que permita la salida del oxígeno. ¿Qué es lo que pasa si tengo la poscarga aumentada? El corazón tiene que latir con más fuerza, tiene que incrementar su inotropismo para poder hacer circular esa sangre. El problema de que se genere mayor fuerza en ese corazón es que a la larga o en tiempos muy prolongados el corazón se va a hipertrofiar. Cuando se hipertrofia, el músculo cardíaco crece, pero no crece solamente hacia la parte externa, sino que crece hacia la parte interna, disminuyendo la cantidad de líquido que le puede caber a ese ventrículo y por lo tanto, cuando hablamos del volumen sistólico, el volumen sistólico se va a empezar a disminuir. Eso nos genera una falla y bastante importante. La contractilidad. ¿Qué es esto de la contractilidad del corazón? El corazón debe tener la capacidad de contraerse de forma correcta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos, por ejemplo, infartos agudos al miocardio, el corazón va a perder esta capacidad de contraerse. Cuando tenemos fallas con algunos electrolitos, cuando tenemos fallas en el sistema de conducción y demás situaciones, este corazón es incapaz de poder mantener esto. Y la frecuencia cardíaca, pues básicamente el cronotropismo, ¿no? O la capacidad de generar una frecuencia adecuada. Cuando ya nos sirve el nodo sinusal, cuando tenemos a lo mejor algún tipo de bloqueo, cuando tenemos algún tipo de arritmia, pues esto va a estar totalmente modificado. Las resistencias vasculares sistémicas nos dice que es la resistencia contra la cual el ventrículo izquierdo debe bombear la sangre para expulsar su volumen. Básicamente es la tensión arterial a la que se enfrenta de forma sistémica. ¿Qué es la precarga? La presión de llenado de los ventrículos al final de la diástole, determinado por el volumen, ya se los había mencionado. Y la poscarga, la presión que el ventrículo genera para superar la resistencia a la eyección, ¿no? Del ventrículo izquierdo, medida a través de las resistencias vasculares sistémicas del ventrículo derecho. Más bien, el ventrículo derecho se va a medir a través de las resistencias vasculares pulmonares. Resulta ser que tanto los adultos como esto se ve un poquito más en los pacientes neonatos, sobre todo en los prematuros, llegan a tener hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, pues básicamente es la constricción severa de la vasculatura pulmonar que impide que esta sangre pase de forma normal. Y entonces, pues compromete de forma posterior toda la circulación o la entrega de aporte de oxígeno en muchas otras más estructuras. Y bueno, todo esto yo lo tengo no solamente que conocer, sino que le tengo que dar la interpretación clínica. Eso es lo que realmente a mí me importa. La interpretación clínica. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se va a ver manifestado? ¿Qué es lo que voy a poder observar con mi paciente? Y entonces, a través de esto es como yo puedo empezar a hacer dos grandes perfiles. Cuando mi paciente es hiperdinámico y cuando mi paciente está hipodinámico. ¿Cómo es esto? Hiperdinámico, pues básicamente la palabra dínamo o dinámica me habla acerca de movimiento, cómo se está moviendo, cómo se está funcionando en su totalidad este sistema cardiovascular. Está bajo, está alto, perdón. Está alto, está bajo el funcionamiento de este corazón. Y entonces, cuando hablamos de un estado hiperdinamico, vamos a hablar de un gasto cardíaco elevado, ¿sale? O sea, se mueve mucho líquido por minuto. El pulso va a estar amplio. ¿Por qué? Porque se siente cada latido cardíaco en este pulso. La presión diastólica va a estar baja. Las extremidades con adecuada temperatura. ¿Por qué? Porque está fluyendo sangre de forma rápida. El llenado capilar es rápido, ¿sale? Y podemos llegar a presentar hipertermia, sobre todo cuando lo estamos asociando a un estado infeccioso. Básicamente, ¿qué me dice? Que el corazón está presentando algo que se llama taquicardia. Por esa situación, por la taquicardia, la sangre se está moviendo de forma muy, muy, muy rápida. Pero ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos, ¿sale? Que nosotros estamos en un autódromo. Y cuando estamos en el autódromo, los carros que más les gusten, la Fórmula 1, NASCAR, lo que ustedes quieran,
los carros pasan a grandes velocidades, a veces 250, casi 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces yo lo puedo ver de lejos cuando viene el carro, lo veo, y cuando pasa, pasa demasiado rápido. Imagínense que ese carro va sacando la mano y ustedes tienen que quitarle el paquete que traen en la mano. Ese paquete es el oxígeno. Entonces, el eritrocito viene tan rápido que los tejidos sacan la mano, pero pasa tan rápido que no le puede entregar oxígeno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el hematí no está entregando la cantidad total de oxígeno que trae pegado a la hemoglobina. Por lo tanto, los tejidos se están quedando hipóxicos. Entonces, no es bueno que tengamos un perfil hiperdinamico. ¿Por qué? Porque el oxígeno pasa tan rápido que no se entrega. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede en caso contrario con un perfil hipodinámico? Vamos a tener desde el punto de vista clínico un pulso débil, filiforme. Las extremidades pueden estar frías, pueden estar pálidas, ¿vale? El llenado capilar enlentecido, podemos inclusive presentar cianosis distal, ¿sale? Porque se genera tanta constricción para generar una presión adecuada que nos puede dar esto. El llenado capilar lento y podemos estar con hipotermia. ¿Por qué? Porque la sangre no se está moviendo de forma rápida. Ahora, vamos a imaginarnos exactamente lo mismo. Estamos en el mismo autódromo, estamos con los mismos carros. El problema es de que ahora no van tan rápido, ahora van muy lento. ¿Qué es lo que sucede? Todos en algún momento hemos estado en el tráfico, ¿no? Y cuando empieza a haber mucho tráfico, pues hay partes en las cuales se constriñe a tal grado que solamente pasa un vehículo. Tenemos muchos vehículos en una avenida muy grande y en la parte de adelante donde justamente se hace el embotellamiento, no soy alcohólico, pero bueno, les enseño esta botella, ¿no? Para hacer una semejanza. Tenemos una arteria grande, aquí tenemos mucha sangre y después la vasoconstricción. Tenemos aquí que están pasando 4 carros y todos los 4 quieren pasar por esta vialidad. Solamente uno va a poder pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando los hematíes se empiezan a aglutinar, se empiezan a acomodar o solamente puede estar pasando de a uno por uno, el hematíe va a entregar absolutamente toda la cantidad de oxígeno que pueda traer fijada en ella. El problema es que el flujo es tan lento, pero tan lento, que le sacan todo el oxígeno y entonces los tejidos empiezan a quedar con hambre porque no les está llegando la suficiente cantidad de sangre por minuto para poder mantener sus demandas metabólicas. Entonces, en el estado hiperdinámico, el paciente va a estar también respirando bastante rápido, va a estar con una taquipnea. ¿Por qué? Porque tiene que saturar esas hematíes con la mayor cantidad de oxígeno que pueda. El problema no solamente es ese, el problema es que no lo está entregando. Una. Dos, el proceso por el cual entrega esta sangre, este hematíe, está tan rápido que tampoco le da tiempo de entregar oxígeno y captar el dióxido de carbono. Entonces nos empezamos a quedar con dióxido de carbono. A nivel central, eso se capta y entonces es lo que desencadena la necesidad de generar una respiración más rápida como un mecanismo compensador, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos el estado hipodinámico? El paciente se va a empezar a quedar también con niveles altos de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno para reemplazar ese gas. ¿Cómo vamos a tener a mi paciente? Haciendo respiraciones muy profundas para tratar de perfundir lo más posible esos hematíes y tratar de sacar la mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las repercusiones que vamos también a encontrar en otros sistemas? En ambos podemos llegar a presentar alteraciones del estado de conciencia. Cuando se empieza a quedar demasiado dióxido de carbono, hay una dilatación específica de las arterias a nivel cerebral que me pueden empezar a generar una hiperemia. ¿Cómo se va a ver manifestado? Por alteración del estado de conciencia. Puede estar somnoliento, ¿sale? Inclusive puede estar medio obnubilado. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante. A nivel renal, cuando tengo un estado hiperdinámico, pueden estar tan rápido ese hiperfiltrado glomerular que puede estar poliúrico. Cuando tengo hipodinamismo, pues voy a tener lo contrario. Puede ser que inclusive esté oligúrico o anúrico. ¿Por qué? Porque voy a tratar de hacer un redireccionamiento de sangre hacia los órganos blancos.
Entonces, todo este tipo de situaciones es la parte importante de la valoración. Cuando tengo el estado hipodinámico, pueden ser a consecuencia de alguna hemorragia. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo sangre que mover, ¿vale? Cuando tengo diarrea o cuando tengo vómito por pérdidas importantes a nivel del espacio intravascular, puede ser también a consecuencia del uso de diuréticos, ¿vale? Porque yo ya no tengo sangre que mover y entonces cuando yo ya pierdo el estado compensatorio, que sería la taquicardia, ¿sale? Porque todos en algún momento voy a tener taquicardia, cuando yo ya empiezo a perder estas capacidades en el mecanismo compensador, es cuando puedo empezar a tener esta parte del hipodinamismo. Cuando tengo también diabetes insípida, cuando tengo fiebre, ¿sale? Cuando hay presencia de hiperventilaciones, diaforesis, con pacientes con quemaduras, con edema y pacientes de trauma, así como en pacientes con infartos agudos al miocardio. Esto directamente porque la bomba no puede mantener una frecuencia y la fuerza específica para poder romper las resistencias vasculares y mantener un gasto cardíaco adecuado. Ahora, ¿cuándo puedo llegar a presentar un estado hiperdinamico? Cuando tengo shock séptico, ¿sale? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es que como las resistencias están tan dilatadas a consecuencia de la liberación de óxido nítrico por la presencia de bacterias a nivel sistémico, el óxido nítrico funciona como un vasodilatador bastante potente. Entonces, esa es la característica que va a tener esta situación. Se genera tanta vasodilatación que pues básicamente yo lo que voy a tener o lo que yo voy a encontrar en esto es una pérdida totalmente de las resistencias vasculares y el corazón en medida compensatoria trata de hacer circular más cantidad de veces la sangre por minuto para ello. Puedo también tener hiperdinamismo a consecuencia de algunos fármacos, como puede ser la adrenalina, como pueden ser catecolaminas, ¿vale? Básicamente. Y también como un estado compensador, lo que hace ratito les estaba comentando. Cuando yo tengo un choque séptico, cuando tengo dolor, cuando tengo pérdidas hemorrágicas o pérdida de líquidos, en procesos inclusive de cirugía, en muchos factores puedo ya desarrollar un estado compensador y entonces puedo encontrarme hiperdinamico, ¿sale? Y la característica más importante de este estado hiperdinamico es que las resistencias vasculares sistémicas son las que se encuentran disminuidas, es decir, la tensión arterial siempre se va para abajo. Se me ocurre, por ejemplo, fármacos como si vamos a hacer una secuencia rápida de intubación, ¿vale? Y yo utilizo, por ejemplo, Propofol, pero yo sé, o no sé, mejor dicho, que el Propofol lo tengo que cargar o lo tengo que administrar, mejor dicho, de forma lenta y yo lo paso en un bolo de forma abrupta, pues normalmente estas resistencias se pierden prácticamente de forma inmediata, la tensión arterial cae y entonces el corazón como mecanismo compensador va a tratar de generar taquicardia para mantener esta demanda metabólica y poderlos entregar de forma adecuada. ¿Vale? Ahora, puede darse el caso en el que un estado pase de uno a otro, es decir, de un estado hiperdinamico pasa a un estado hipodinámico, la relación es que sí, ¿sale? Pero también podemos tener un estado hipodinámico a un estado hiperdinámico. Si cuando yo ya sé que le tengo que dar tratamiento a ese tipo de situaciones, pero no tengo los cuidados específicos para poderlo hacer. Por ejemplo, si yo ya sé que el corazón está fallo o tiene un fallo en la capacidad para contraerse, ¿sale? A lo mejor yo le tendré que dar un medicamento que estimule esa contracción cardíaca. Si yo sé que el corazón le está fallando la fuerza contráctil, pues yo le tendré que dar un inotrópico. El problema radica en que si yo le doy medicamentos a dosis bastante altas, voy a generar lo contrario. Ahora me puedo ir a un estado que tampoco me va a favorecer la recuperación de mi paciente. Entonces, ¿cuándo pasamos de estar hiperdinámicos a un estado hipodinámico? Cuando tenemos vasoconstricción de órganos no vitales, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos órganos que nuestro cuerpecito solito define que no resultan ser tan importantes en su momento? Uno de ellos son la piel, la otra son las vísceras abdominales, o sea, toda la tripa, ¿no? Y entonces por eso es que podemos empezar a encontrar en nuestros pacientes extremidades frías, azuladas, con pulsos prácticamente ausentes. Por eso cuando escuchamos el peristaltismo ya no lo vamos a encontrar o no lo vamos a poder, ¿cómo se llama?
presenciar o poderlo captar a través de la auscultación, entre otras situaciones. ¿Esto con qué finalidad se hace? Para que se mantenga el gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca alta y mantener la contractilidad cardíaca, ¿vale? Todos los estados de shock, absolutamente todos los estados de shock, van a generar algo que se llama liberación de catecolaminas. Estas catecolaminas tenemos básicamente dos importantes, la adrenalina y la noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Para mantener contractilidad y el incremento de la frecuencia cardíaca. Ahora, el volumen intravascular se mantiene con el cierre arteriolar. Por esa razón es que las arteriolas, en este caso básicamente capilares de órganos no vitales, se cierran o se constriñen a tal grado que toda esa sangre que ellos tenían se redirija a los grandes vasos y pueda mantener presiones de perfusión, pueda mantener la circulación adecuada para órganos blancos, cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñón, ¿vale? Son los órganos que más nos van a interesar en este momento para poder mantener las funciones fisiológicas básicas, elementales para mi paciente. Y bueno, con todos estos mecanismos, la presión arterial se va a mantener y hay una activación simpática, es decir, también participa o actúa en este caso el sistema nervioso central. Y para todo esto yo tengo que irme a revisar cuál es el funcionamiento de los líquidos a nivel corporal. Cómo tengo redistribuido en los dos grandes compartimentos el líquido intracelular y el extracelular. El extracelular se divide a su vez en el intersticial, ¿no? Y el espacio intravascular. Y bueno, ¿cómo se van a distribuir estos líquidos? A su vez, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la presencia de estos líquidos? Cuando tengo un sistema básicamente que hace uso de la osmolaridad, que es ahí donde actúa el sistema nervioso central con los osmorreceptores, dependiendo de la cantidad de solutos que tengo respecto al volumen total que tengo. Cuando el mismo corazón, a través de la dilatación del atrio derecho, libera el péptido natriurético atrial para que de forma posterior, en conjunto con lo que es la vasopresina que tenemos acá arriba y en conjunto con el aparato yuxtaglomerular de la nefrona, puedan mantener una reabsorción mayor de sodio a nivel del túbulo distal y el túbulo colector para incrementar el volumen circulante. Entonces, todo esto, pues, es básicamente comprender cuáles son todos estos mecanismos que se van a empezar a desarrollar para que inclusive yo pueda hacer uso de ellos. Y bueno, ¿hacia dónde van dirigidas las intervenciones que evidentemente yo como enfermero, como enfermera, tengo que empezar a establecer? Y bueno, dentro de estas intervenciones, yo tengo que, número uno, tengo que monitorizar a mi paciente, ¿no? Porque tengo que ver dónde hay depresión o exceso de volumen intravascular. ¿Cómo le hago para determinar esta depresión o este exceso de volumen intravascular? La más básica, elemental, la que desde hace mucho tiempo nos enseñaban en las escuelas, pues nos decían que era la determinación, ¿no? Denme un segundo. La determinación de la PVC, ¿no? ¿Qué es la PVC? Pues es la presión venosa central que está determinada por la cantidad de volumen que llega a la aurícula derecha, qué tanto se está distendiendo esa aurícula, qué tanta presión genera la entrada de líquido para que finalmente exista esa presión o esa dilatación dentro de esa cavidad. Entonces, también en algunas otras sesiones que ya he compartido con algunos de ustedes, yo les mencionaba que ya la PVC ya no es el gold standard para la determinación de la volemia o del volumen circulante. Ya se utilizan otras medidas, ¿no? Como la BBS, el volumen de variabilidad sistólico. Pero a lo mejor si tengo un paciente en estado crítico en ese momento que me está llegando al servicio de urgencias, porque muy probablemente a lo mejor llega con sepsis, llega con quemaduras, como se ve aquí en la siguiente imagen, pues a lo mejor en ese momento me va a servir de forma rápida para poder direccionar hacia dónde tienen que ir mis intervenciones en esta situación y poder comprender que inclusive también dependiendo el tipo de patología que yo estoy tratando,
puedo tener exceso o puedo tener disminución de este líquido. Pacientes grandes quemados, evidentemente van a tener un choque de tipo hipovolémico, que es lo que le falta, agua dentro de ese cuerpo. Si es un paciente de trauma, que a lo mejor tuvo alguna amputación traumática y esa amputación involucra grandes vasos sanguíneos, muy probablemente también sea un tipo de choque hipovolémico. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un paciente de insuficiencia renal que me llega con un cuadro de sepsis? Y resulta ser que cuando yo empiezo a investigar, ¿sale? Mi paciente está anúrico desde hace 2 años y tiene terapia de reemplazo o de sustitución renal a través de una diálisis peritoneal. Y yo lo veo que está totalmente dematizado. ¿Qué quiere decir? Que hay exceso de ese líquido en el espacio también, tanto intravascular como extravascular. Y entonces yo tendré que estar verificando a través de mis parámetros o de mis variables fisiológicas cómo está la frecuencia cardíaca. A lo mejor con el paciente quemado, el paciente con amputación, esta frecuencia va a estar altísima. A lo mejor con mi paciente de insuficiencia renal va a estar tendiente a la normalidad o baja la frecuencia cardíaca porque es tanto el líquido que el corazón se está tratando de dar tiempo para poder bombear esa sangre lo más posible que se le permita, pero voy a tener las resistencias vasculares altas, cosa contraria que voy a tener un paciente con sepsis o que tiene disminución de líquido intravascular. La presión puede estar totalmente baja, la PVC baja. En caso contrario con el paciente, la frecuencia va a estar, la tensión arterial, perdón, va a estar baja, ¿sale? Y la presión venosa central de igual manera baja. Ahora, tendría que hacer determinantes como la frecuencia respiratoria. También esto va a estar hablando de el funcionamiento de estas situaciones. Ahora, otra de las intervenciones que yo tengo que generar va a ser mantener la vigilancia sobre la función renal, electrolitos y la situación mental. ¿Por qué es importante también mantener todo esto? El cerebrito es un órgano, pues prácticamente el blanco, 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 ¿no? Que si yo tengo baja la perfusión, pues el cerebro va a tener problemas. Si yo tengo alteración de los líquidos, yo les digo, no sube agua al tinaco, ¿no? Entonces hay alteración. Si no se está perfundiendo, no hay suficiente cantidad de oxígeno en los hematíes, el cerebro también se está quedando con hambre de oxígeno y va a haber problemas. Ahora, cuando hay un exceso de líquidos, exceso pero de líquidos, también esto lo va a sufrir en relación al metabolismo del sistema de líquido cefalorraquídeo. Pero más allá de eso, vamos a tener trastornos de los electrolitos. Los electrolitos también a nivel cerebral, tenemos un potencial de acción transmembrana a nivel cerebral, donde utilizamos sodio, cloro para poder funcionar de forma correcta. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo, por ejemplo, una depresión importante en la cantidad de sodio? Puedo haber procesos de hiponatremia con desmielinización. Puedo tener procesos en los cuales hay tanta concentración de sodio que tengo una hipernatremia con también procesos de desmielinización y entonces puedo generar también daños en otro órgano blanco a consecuencia de que la bomba, a consecuencia de que el líquido agua, a consecuencia de que la tubería no están funcionando de forma correcta. Entonces, cuando yo tengo toda esta valoración o empiezo a hacer valoraciones, me tengo que hacer la pregunta, ¿existe, tengo o puedo administrar algún fármaco o alguna droga que pueda ayudar a eliminar, ¿sale? La causa por la cual está en un estado no adecuado mi paciente? Y entonces yo tendré que empezar a identificar o discernir cuál es el grupo de medicamentos, qué son aminas, qué son vasopresores para cada una de ellas. Ahora, puede existir también insuficiencia suprarrenal. Básicamente tenemos que recordar que hay algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los principales mecanismos por los cuales se regula la tensión arterial, por los cuales se regula la reabsorción o la eliminación de agua y participa en otros procesos tanto metabólicos como funcionales. Bueno, tendré también que hacer estudios complementarios para poder determinar cuál es la causa de que mi paciente me esté manifestando un estado de shock o que me esté dando un patrón hemodinámico que no estoy esperando, como cuáles, como un neumotórax. Aquí en esta imagen se ve bonita, ¿no? Pero pues aquí vemos que el corazón está agrandado. Entonces, este agrandamiento del corazón, pues yo tengo que estar pensando cuál es la causa de ese crecimiento.
mi paciente es hipertenso, mi paciente tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva, mi paciente tiene algún problema a nivel renal, por lo cual se está dilatando la cavidad, por la cual está creciendo este corazón, ¿no? Tenemos crecimiento tanto derecho como izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Ahora, ¿qué pasaría si mi paciente tiene ventilación mecánica y yo de repente veo que todo esto se ve velado y el pulmoncito se ve chiquitito? Todo eso es un espacio de aire que me va a estar desplazando el corazón hacia el lado contrario y esto me restringe la capacidad del corazón para llenarse y eyectar la sangre de forma correcta. ¿Qué pasaría si yo encuentro datos de borramiento? ¿Qué pasa si yo tengo un edema? ¿Qué pasa si tengo un tamponade? Básicamente todo ese tipo de situaciones es importante y yo lo puedo hacer uso de estudios de imagenología, ¿vale? Para poder discernir cuál es esa causa que me está dando. Ahora, desde el punto de vista invasivo y terapéutico, puedo hacer uso de la colocación de un catéter de Swan-Ganz. Habrá quienes, como yo, pues ya tengan poco que estudiaron a lo mejor la especialidad o demás situaciones y donde dicen, catéter de Swan-Ganz es una tecnología bastante vieja, bastante antigua. Sin embargo, hoy en día sigue siendo de las tecnologías que no han logrado, a pesar de que son altamente invasivas, que requieren mucho cuidado por parte del personal de enfermería, que llegan a tener grandes complicaciones, no se ha llegado inclusive con lo que es monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, monitoreo hemodinámico por bioimpedancia, tener la especificidad, ¿sale? Que se tienen a veces con estos dispositivos que pueden ser un tanto más, ¿cómo le llamamos? Para no decirles antiguitos. Pues sí, más antiguos, ¿no? Entonces, cada una de estas situaciones es importante porque cuando yo coloco un catéter de Swan-Ganz, tiene múltiples finalidades. Tiene tanto una finalidad terapéutica como una finalidad diagnóstica. Este catéter de Swan-Ganz se introduce en las diferentes cavidades cardíacas y me va a empezar a dar diferenciales de la presión venosa central, la presión del ventrículo derecho, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares y de forma paralela me va a estar hablando de la presión de la aurícula izquierda, me va a estar hablando de las resistencias que se pueden llegar a presentar, el gasto cardíaco puede ser por termodilución principalmente. A través de esto también cuando la punta del catéter queda en esta porción, yo puedo sacar una muestra de sangre mixta. ¿Qué me va a servir esta sangre de muestra mixta? Para determinar cómo se está llevando a cabo la extracción de este oxígeno a nivel sistémico, es decir, cómo está llegando la sangre hasta este punto antes de que se lleve a cabo el proceso de hematosis. Cuando ese hematie ya recorrió todo el cuerpo, qué tanto oxígeno se le está sacando y a través de eso yo también puedo determinar qué tipo de patrón está presentando la persona en la que estoy tratando. También tengo que hacer evaluación de los balances hídricos diarios y la necesidad del uso de diuréticos o de aporte de soluciones. ¿Qué tipo de soluciones yo le tengo que administrar? Porque no solamente es, pues pásale una carga, ¿no? ¿De cuánto? Pásale una de 1000. Ok, ¿en cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en consideración que no es lo mismo un choque cardiogénico a un choque séptico, ¿sale? Cuando yo tengo un choque cardiogénico, ¿qué tipo de choque cardiogénico tengo? ¿Tengo por dilatación de cavidades? ¿Tengo por infarto agudo de miocardio? ¿O qué tipo? Porque yo a lo mejor tendría en ocasiones que utilizar medicamentos para favorecer la contracción miocárdica y en otras ocasiones tendré que bajar la frecuencia cardíaca de ese corazón sin que haya afectaciones en el inotropismo. Y bueno, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando mi paciente, yo le estoy colocando una cantidad excesiva de líquidos? Yo le estoy calculando, no sé, 2000 mililitros supuestamente para 24 horas, cuando resulta que mi paciente tiene un infarto agudo al miocardio. Entonces, a veces puede ser exceso de líquidos porque aparte de eso lo voy a transfundir, porque aparte tiene todos los medicamentos. Y yo no estoy considerando todos estos ingresos, ¿no? Aparte, tengo que hacer la valoración de la función renal, justamente. ¿Qué es lo que pasa si yo administro líquidos y líquidos y líquidos y líquidos y mi paciente no está orinando? Muchos de ustedes, a lo mejor quienes ya estamos insertos en el ámbito laboral, vemos que hay veces que nuestros pacientes tienen 1000 para 24 horas y aún así están edematizados, pero nunca nos hemos dado la tarea de cuantificar realmente la cantidad de euresis que están generando en 24 horas. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante. Ahora,
Por último, evaluar la analgesia, la sedación y la relajación. Evidentemente, muchos de nuestros pacientes, inclusive varias certificaciones dicen que cuando un paciente está en estado de shock, pues casi todos van a o necesitan de ventilación mecánica o un manejo avanzado de la vía aérea. Y entonces cuando tengo un manejo avanzado de la vía aérea, pues mi paciente no puede estar con dolor, mi paciente no puede estar totalmente consciente en el cuadro agudo, estoy hablando, ¿vale? Porque esto me va a generar mayores complicaciones de lo que me va a favorecer. Ahora, también en algún momento, cuando hablábamos en un inicio de este tipo de situaciones de lo que es la ventilación mecánica, yo les hablaba acerca de las interacciones que existen a nivel sistémico. ¿Qué pasa si mi paciente, por ejemplo, llega con una neumonía? ¿Vale? Llega con una neumonía que necesita que yo le ponga unas presiones de reclutamiento alveolar o necesita que tenga manejo de reclutamiento alveolar. El pulmón se va a distender tanto, ¿sale? Estos pulmones se van a distender tanto que me van a comprimir a la bomba cardíaca, lo cual me reduce la cantidad de líquido o de sangre que va a llenarse cada uno de sus ventrículos y por lo tanto la fracción de eyección también va a estar disminuida. Eso me puede dar otro perfil hemodinámico. Entonces aquí es donde la importancia, donde yo tengo que ver cuál es la terapéutica, cuál es el problema y cuáles van a ser las repercusiones que ambos me van a generar en la persona para que yo las tenga previstas y sepa qué es lo esperado, así como cuáles son mis otras opciones para disminuir tanto la complicación de la terapéutica como la complicación del problema inicial que lo trajo hasta este momento. Entonces, hablar de esta parte pues es bastante importante. Ahora, si no tengo un catéter de Swan-Ganz, ¿cómo le hago para poder determinar o cómo le hago para poder sacar un patrón, un perfil hemodinámico? Me van a poder decir ustedes, es que pues no todos los hospitales tenemos un manejo de un catéter de Swan-Ganz, no todos tienen la expertez, no todos están capacitados, demás situaciones, ¿no? Simplemente no los tenemos. Y pues tampoco tenemos lo que son monitores mínimamente invasivos. Bueno, si en los hospitales tenemos de las cosas más antiguitas, que de eso sí tenemos, que sea un gasómetro. Con el gasómetro es más que suficiente para poder sacar todo el perfil, todo el patrón hemodinámico a través de algo que se llama método de Fick. Donde nos habla este método de Fick, básicamente cuando se desarrolla nos hablan acerca de coeficientes, nos hablan de diferenciales, nos hablan de presiones, nos hablan de la capacidad de extracción, nos hablan acerca de la movilidad y demás situaciones. Para hacerles de forma rápida estas situaciones, nos habla acerca de algo bien rapidito y bien sencillo. El método de Fick se puede utilizar también en conjunto con el catéter de Swan-Ganz con base en una de sus leyes, uno de sus escritos, pues, que nos hablan acerca del proceso de termodilución. Nos dice que conforme va circulando la sangre, ¿sale? Va llevando o va arrastrando. Cuando yo paso un líquido frío que esté totalmente contrario a la sangre, el que la punta del catéter va a captar esa diferencial de temperatura y va a medir cuánto tiempo tarda en que ese líquido desaparezca o se caliente de tal manera que alcance la misma temperatura del cuerpo. Y entonces me hace una curva y después cuando baja. Y eso es lo que me da el gasto cardíaco a través de procesos matemáticos, un monitor. Yo no tengo eso, yo tengo a lo mejor un gasómetro. Yo utilizo el método de Fick, donde también Fick me dice que cuando yo tardo mucho tiempo en hacer circular la sangre, lo que ya les explicaba, se le saca mucho oxígeno y entonces la cantidad de sangre, la cantidad de oxígeno que yo tengo en un lado arterial va a ser bastante alta. Y cuando yo llego al lado venoso, prácticamente es nula la cantidad de oxígeno que existe. En un patrón normal hay alta cantidad de oxígeno del lado arterial y hay una cantidad moderada o bastante importante todavía de oxígeno en la sangre venosa, pero no es prácticamente a la nulidad. Y eso básicamente me habla de un patrón hipodinámico, porque se le está sacando mucho oxígeno a lo que tenemos. Y un patrón hiperdinámico también mediante el método de Fick básicamente me dice lo siguiente. Si el pulmón funciona, voy a tener altas concentraciones de oxígeno en el lado arterial y en el lado venoso voy a tener prácticamente lo mismo.
O sea, va a haber una diferencia mínima entre la arterial y la venosa. Y eso significa que la sangre se está moviendo tan rápido, pero tan rápido, que no le está dando tiempo de entregar el oxígeno a los diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese es el principio por el cual funciona este método de Fick. Evidentemente, pues ya todos estos son modelos matemáticos, ¿no? Donde nos hablan acerca de presión, los deltas de presiones, las sumatorias y demás situaciones. Y bueno, todo esto se traduce como el gasto cardíaco es la cantidad o la diferencia que existe de sangre venosa, sale con oxígeno, y la diferencia de la cantidad de oxígeno a nivel arterial y la cantidad de sangre a nivel venosa. Y el VO2, pues es el consumo de oxígeno que nosotros vamos a estar teniendo. Ahora, ¿qué otras cosas yo también tengo que estar haciendo valoraciones? Tengo que hacer valoraciones de un electrocardiograma, porque ya les se los estaba explicando, podemos tener también desórdenes hidroelectrolíticos y entonces puedo tener hipercalemias, que eso me pueden llegar a generar ya manifestaciones o trastornos electrocardiográficos que puedo identificar de forma rápida, o puedo tener taquicardias cuando tengo un patrón hiperdinámico, ¿no? Que sean taquicardias tan severas como taquicardias ventriculares que me puedan hacer progresar a una fibrilación ventricular, y eso es lo que no quiero, ¿no? Radiografía de tórax con la finalidad terapéutica, saber qué es lo que le está pasando a mi paciente. Tengo que tomar gasometrías arteriales, y eso no solamente para determinar el estado hemodinámico, sino también para poderme ayudar a guiar las terapias ventilatorias que voy a empezar a llegar a presentar. La detección precoz de arritmias, evidentemente, la monitorización invasiva de la presión arterial y la medición de la presión venosa central a través de diferentes vías. Entonces, a este tipo de pacientes yo les tendré que colocar una línea arterial para empezar a tomar muestras seriadas y evitar las multipunciones como en algún momento estábamos hablando, ¿vale? Las sesiones pasadas. Ahora, dentro de todo eso también tengo que ver el soporte circulatorio con la administración de soluciones parenterales. ¿Qué soluciones? Si, por ejemplo, yo tengo hipernatremias, ¿no? No le podré poner una solución salina al 0.9%, a lo mejor tendré que utilizar una solución hipotónica. Eso me lleva a saber qué es una solución hipotónica, qué es una isotónica, qué es una hipertónica. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de los cristaloides? ¿Qué tipo de cristaloides tengo? Y si los cristaloides no funcionan, ¿cuál es mi otra opción terapéutica? Los coloides, ¿cuándo están contraindicados? ¿Cuándo son las indicaciones muy específicas? Inclusive, ¿cuándo tengo que, en lugar de hacer uso de cristaloides, coloides, cuándo tendré que utilizar hemoderivados? Todas esas situaciones, básicamente, valoración y determinación de la necesidad de mi persona a la cual estoy tratando. ¿Cuándo utilizar fármacos cardiovasculares, básicamente inotrópicos o vasoconstrictores? ¿Y qué es lo que tengo que realizar antes del uso o de iniciar el uso de un inotrópico o de un vasopresor? Todo esto es bastante importante. ¿Cómo tengo que establecer una reanimación hídrica? Independientemente del perfil hemodinámico, tengo que hacer uso de una reanimación hídrica cuando yo voy a usar inotrópicos y vasoconstrictores. Y finalmente, pues el tratamiento etiológico. ¿Qué pasa? Si resulta ser que una arteria es la que está rota y por la cual se está sangrando en mi paciente, pues tendré que evitar que siga sangrando. Si mi paciente está llegando con una infección severa, tendré que darle antibiótico-terapia y limitar esa infección. Si mi paciente resulta ser que el corazón está apachurrado porque tiene un tamponade, tendré que drenar eso. Si resulta ser que mi paciente llega con un choque anafiláctico porque la vía aérea se cerró, tendré que romper ese broncoespasmo para liberar esa vía aérea, entre otras situaciones. Entonces, no solamente es tratar el estado en el que está, sino tratar la etiología, ¿sale? Por la cual mi paciente se encuentra como está en la actualidad. Ahora, les voy a acercar esta para que la vayamos viendo. El gasto cardíaco, y cuando el índice cardíaco está bajo, nos van a hablar acerca de tres variables: la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿no? La poscarga ya habíamos dicho que son las resistencias vasculares pulmonares, el índice de resistencias vasculares pulmonares o resistencias vasculares sistémicas. La contractilidad nos dice que es el índice de trabajo del ventrículo derecho, o así como también el izquierdo, básicamente. Y la precarga es la PVC o la presión de enclavamiento. ¿Cómo saco la presión de enclavamiento? Colocando un catéter de Swan-Ganz. Ahora,
¿Cuándo la poscarga puede estar alta o cuándo puede estar baja? Bueno, si yo tengo alto, tengo que utilizar vasodilatadores, o sea, la poscarga está alta, es decir, hipertensión, ¿vale? ¿Qué tengo que utilizar? Vasodilatadores. ¿De qué tipo? Del tipo que yo pueda llegar a tener y dependiendo qué tipo de poscarga esté incrementada. Puede ser a nivel pulmonar o puede ser a nivel sistémico, ¿sale? Algunos de ellos, cuando es tan alta, puedo usar nitroprusiato, nitroglicerina, ¿no? Dependiendo. Y del otro puede ser el uso de milrinona, alfa bloqueantes y antagonistas del calcio. Cuando yo tengo bajo, tengo que hacer uso de vasopresores. Vasopresores como cuáles, como la adrenalina, la norepinefrina y el uso de la dopamina. ¿De acuerdo? De cada uno de estos receptores que pudiésemos llegar a tener. ¿Qué es lo que sucede cuando el problema es la contractilidad? Si la contractilidad está alta, o sea, tenemos frecuencias bastante altas, podemos utilizar un beta bloqueador que nos van a generar cronotropismo negativo. Y así como también el uso de antagonistas de calcio. Bueno, los antagonistas de calcio nos hablaban que eran para la presión. Bueno, tenemos que recordar que dentro del punto de vista fisiológico, en el potencial de acción transmembrana a nivel cardíaco, en la fase básicamente entre la 2 y la 3, vamos a tener que se abren canales rápidos de entrada de calcio y ahí es donde van a participar estos calcios, estos bloqueadores de calcio. Van a funcionar básicamente como antiarrítmicos. Y cuando tenemos un bajo gasto baja la contractilidad a nivel cardíaca, vamos a usar inotrópicos positivos, que es decir, que incrementan la fuerza de contracción o de ese músculo cardíaco, como va a ser la dobutamina, la dopamina, la milrinona, ¿sale? E inclusive en algunas ocasiones podemos hacer uso de algunos otros digitálicos, como puede ser la digoxina, de tal manera que baje frecuencia cardíaca para mejorar el tiempo de llenado del ventrículo, mejor dicho. Cuando tenemos alteraciones en la precarga puede ser alta o baja, de igual manera. Si tenemos alta esta precarga, vamos a usar vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, milrinona, alfa bloqueantes y antagonistas de calcio. Si esta está baja, vamos a utilizar el uso de volumen. ¿Como cuáles? Como pueden ser cristaloides, coloides y derivados sanguíneos. Evidentemente, esto ya va con base en las determinaciones. Por ejemplo, si me ocurre, si resulta ser que yo tengo pacientes con hemorragia, a lo mejor voy a tener un trastorno de coagulación por consumo o por dilución. Y entonces no tiene caso que yo le esté pasando cristaloides y cristaloides y cristaloides. Muy probablemente lo que necesitará mi paciente va a ser un hemoderivado, como puede ser plasma congelado, pueden ser plaquetas, pueden ser factor 7, entre muchas otras más opciones que yo pueda llegar a tener. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, mi paciente es insuficiente renal? Yo a lo mejor le doy una reanimación con cristaloides, pero ese líquido nuevamente se va a volver a salir porque tiene alteraciones en el funcionamiento de la albúmina. Probablemente tendré que utilizar albúmina para que trate de retener o mantener el mayor tiempo posible el líquido dentro del espacio intravascular. ¿De acuerdo? Ahora, eh, también con el control de las disritmias tendré que utilizar algunos medicamentos para estas arritmias, como pueden ser fármacos antiarrítmicos o cuando tengo totalmente lo contrario, que pueden ser bloqueos, algún otro tipo de problemática, pues el uso de algún marcapasos ya pueda ser transitorio o permanente. ¿De acuerdo? Entonces, son características que yo tengo que estar valorando de forma, ¿cómo se llama? De forma subsecuente, de forma permanente en mi paciente, cuál es el comportamiento que tiene. Yo tengo que siempre estar pensando cuáles son esos determinantes que tengo que estar modificando para poderlos comprender. Y entonces, la realidad de las cosas es que ya vamos a tener esto, ¿no? Tenemos frecuencias cardíacas tan altas, vean, donde llega a haber trastornos importantes de cada una de estas situaciones, donde yo tengo que estar viendo que cuando tenemos frecuencias tan altas, pues todas mis variables van a estar totalmente alteradas. Puedo tener alteraciones como vean la presión que tiene, 69-21. ¿Qué me está diciendo? Que tiene una presión arterial media de 29. Con esas frecuencias cardíacas, eso es evidente que no va a haber una presión adecuada. Ahora, pasamos de tener taquicardias a tener fibrilaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una fibrilación, deja de haber contracción cardíaca y no hay movimiento de esa sangre. Entonces,
Todos estos son los estadios reales, son estadios verdaderos que se llegan a presentar en... Y evidentemente yo tengo que generar las intervenciones. Bueno, este video, evidentemente, hay alguien que se encargó de estarlo tomando, aclaro, mientras se le daban intervenciones al paciente, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es interpretación del trazo de electrocardiográfico, ver cuáles son las presiones, vean, aquí básicamente pues, no nos está marcando una línea de oximetría de pulso, porque básicamente estamos con una fibrilación y por los ritmos tan rápidos, básicamente no hay forma en la que también se detectaran este tipo de presiones. Entonces, vean donde alcanzamos presiones, frecuencias tan altas de 217, 200 latidos por minuto mayores. Entonces, el corazón está latiendo a una velocidad que básicamente están pasando tan rápida la sangre en esos momentos, pero una, dos, es tan poquito el tiempo que tiene el corazón para eyectar la sangre que básicamente es como si tratara de escupir con la boca seca. Entonces, básicamente no se está moviendo absolutamente nada. Todo el cuerpo está hipoperfundido y entonces todas estas variables, el gasto cardíaco no existe prácticamente. La presión venosa central, quién sabe cuál será, porque no tengo manera en que llegue la sangre a la aurícula derecha con cierta presión y que me pueda dar esa determinación. ¿Cuáles son las resistencias vasculares sistémicas? Pues son 69-21, o sea, prácticamente no existen resistencias. ¿Qué es la precarga? No sé cómo está el volumen porque yo no puedo determinar básicamente la presión venosa. ¿Cómo está la poscarga? Pues está totalmente abolida, no hay presión para su perfusión. ¿Cómo está el volumen latido? Pues va a estar totalmente abolido, de los 65 a los 75 mililitros que tiene que estar eyectando, a lo mejor está moviendo 3, 4, 5 mililitros, entonces no hay perfusión. ¿Cómo está la presión arterial? Ya la vimos. ¿Cómo está la saturación arterial de oxígeno? No va a haber, porque simple y sencillamente no hay sangre suficiente que se esté moviendo al tejido pulmonar para que se lleve a cabo la hematosis. Ahora, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Pues está tan alta que justamente no está permitiendo que ninguno de los otros perfiles hemodinámicos se lleven a cabo de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de pacientes, no? Por ejemplo, tenemos desde el punto de vista que este paciente cumple con las características de un paciente gran quemado, ¿no? Tiene muslos, tiene áreas especiales como van a ser genitales, todo lo que es abdomen, todo lo que es pecho, inclusive hay una amputación de un miembro, muy probablemente también la cara y tenga quemadura de vías aéreas. Entonces, este paciente, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que esté la frecuencia cardíaca? A lo mejor la frecuencia cardíaca, si ya se estabilizó, va a estar tendiente a la taquicardia, pero va a estar tendiente a la taquicardia no por un problema de conducción del corazón, sino va a estar tendiente a la taquicardia por un proceso de descompensación donde le está haciendo falta líquido. Recordemos que en la sesión anterior yo les hablaba justamente del papel o la importancia que tiene la piel, que básicamente es el órgano más grande, es el órgano más extenso, que ayuda a la regulación hidroelectrolítica de nuestro cuerpo. Cuando no lo tenemos, tenemos pérdidas muy, muy grandes de líquidos. ¿Cómo va a estar este gasto cardíaco? A lo mejor va a estar bajo, va a estar alto, dependiendo del estado hídrico de mi paciente, las presiones venosas. Es decir, todo esto también en este paciente es totalmente el contexto al paciente que estábamos viendo con las alteraciones cardíacas. Entonces, todo esto a mí me va a llevar a identificar y establecer cuáles son mis prioridades en el manejo de mis pacientes. Ahora, ya tengo yo también otra colocación o tengo otro dispositivo invasivo que es la ventilación mecánica. ¿Cómo tengo que hacer la valoración de las necesidades hídricas? ¿Cómo voy a hacer la valoración de las pérdidas insensibles? ¿Y cómo voy a hacer la reposición de cada uno de ellos? ¿Vale? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que sería la interpretación de los perfiles hemodinámicos. Evidentemente, esto ya involucra otros aspectos todavía más específicos, donde yo tengo que tener el contexto de mis pacientes, de donde tengo que tener a mis pacientes en la realidad. Ahora, una vez que yo ya determino cuáles son estos perfiles hemodinámicos, pues no es como que yo nada más vaya a decir, pues sí, ya sé que es tipo dinámico porque tiene fiebre, porque está en un proceso infeccioso, sino que yo tengo que darle tratamiento.
a la etiología, pero también al tipo de manifestación que me está dando. Y eso me lleva al uso de lo que son los vasopresores y las aminas. Ahora, para yo poder empezar a entender básicamente qué es esto de las aminas y qué es los vasopresores, tengo que tener en consideración cuáles son las facultades del corazón. Son 5. Esas facultades del corazón es el cronotropismo, el inotropismo, el lusotropismo, vasmotropismo y el dromotropismo. Se escuchan bien rimbombantes, pero pues básicamente acá el cronotropismo es el automatismo. El ino, la contractilidad, el uso es el tono, el vasmotropismo, la excitabilidad y el dromotropismo, la conductibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo tengo frecuencias cardíacas como las que vimos en el video, pues el problema es el cronotropismo. Él está tan excitado, sale o genera tantas frecuencias, sí, se excita tantas veces que genera un automatismo desmesurado donde las frecuencias se van tan altas, donde básicamente deja de haber circulación porque el corazón solamente está contrayéndose de una manera tan rápida que no da tiempo a que existan los fenómenos de un ciclo cardíaco de forma normal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un infarto agudo del miocardio? Cuando el corazón está con pérdidas se le rompe una cuerda tendinosa, cuando tenemos un proceso inflamatorio, una endocarditis, cuando existen algunos otros problemas con la función de esta contractilidad del corazón, cuando el corazón ya se dilató, ¿no? Cuando se hizo flojito esa pared muscular, pues pierde la capacidad del inotropismo. Y entonces, para todo ese tipo de situaciones, yo tengo un tratamiento. Cuando al corazón le duele el cronotropismo, yo sé que yo le dé un estimulante de la frecuencia cardíaca, ¿sale? O le dé un medicamento para que baje esa frecuencia cardíaca. Cuando al corazón le duele el hecho de que no se puede contraer, le doy un inotrópico para que le incremente la fuerza contráctil de ese músculo y pueda mejorar su función, ¿sale? Cuando hay problemas con la conductibilidad, le puedo poner un marcapasos, ¿sale? Y entonces yo le voy dando tratamiento a cada uno de estos, básicamente, al tono, la excitabilidad, van juntos con pegados algunos de ellos, y entonces es como puedo mejorar o puedo establecer un funcionamiento adecuado de estas facultades del corazón. Bueno, hasta aquí me gustaría hacer una pausa, me gustaría que me apoyen, por favor, para saber si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto. Si es así, para que se las pueda resolver de una vez, y si de no ser así, para que pueda continuar, por favor. ¿Me pueden escuchar? Hola. A ver, déjenme ver si los puedo monitorizar aquí por el chat del video. Hola, hola. ¿No me escuchan? Licenciado, ¿me puede escuchar? Hola. Hola. Licenciado Eduardo, ¿me escucha? Sí, Sí. sí, Ok. ya. Muy bien. Sí, por aquí tenemos algunas preguntas. La licenciada Lula Pop nos comenta, profesor, ¿podría volver a mencionar el valor normal de la presión media? Sí, claro. La presión arterial media, la mayoría de la literatura nos refiere que va de los 75 milímetros de mercurio hasta los 105 milímetros de mercurio. De hecho, la forma en la que ustedes lo pueden corroborar de forma rápida es haciendo uso de justamente de los parámetros que nos establecen inclusive la normatividad, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de forma rapidísima. Todos tienen en su teléfono o tienen una calculadora a la mano, ¿vale? Y vamos a hacer uso de esa calculadora de forma rapidita. La fórmula nos dice una presión arterial normal que nos dé 120/80. Nos dice que son 2 diastólicas que serían 160, ¿sale? Serían 160 más una sistólica que serían 120, ¿sale? Y esto lo vamos a dividir entre 3. Y la presión nos da una de 93, ¿sale? Esa sería como que la presión arterial media. Ahora, si nos vamos al límite inferior de lo que es la hipotensión, nos dice que es una presión de 90/60. Por debajo de 90/60 ya es hipotensión y básicamente eso tampoco nos favorece. Entonces tendríamos 120 de las 2 diastólicas
más los 90 de la sistólica, y esto lo dividimos entre 3 y el resultado nos da 70. O sea, básicamente ya estamos hablando de presiones que ya no nos van a perfundir, por eso va de los 75 a los 105. Y ahora, el límite de lo que es la presión arterial, hipertensión arterial, que serían 140-90. Serían 180 de las dos diastólicas más 140, ¿sale? Y esto yo lo divido entre 3 y me da una presión de 106, es decir, por arriba de los 105 milímetros de mercurio. O sea, esa es la forma rápida en la cual nosotros podemos hacer una corroboración rápida de lo que es la presión arterial media, y por eso se utilizan esos parámetros, ¿de acuerdo? No, ya sería solamente eso por agregar. Espero que le haya podido resolver su duda. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Por aquí tenemos otra pregunta de la licenciada María. Buenos días, por favor, ¿me puede repetir cómo se saca el gasto cardíaco? Gracias. Claro que sí. El gasto cardíaco nosotros lo vamos a sacar haciendo uso de lo que es la frecuencia cardíaca. Aquí está. Vamos a hacer uso de la frecuencia cardíaca y el índice de volumen sistólico, o el volumen sistólico aproximado. Aquí está. Tenemos el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Les decía yo, la literatura les refiere que aproximadamente el volumen del ventrículo en adultos, aclaro, en adultos, es aproximadamente de 90 a 100 mililitros en su totalidad, de lo cual se eyecta aproximadamente el 65 al 70%. Entonces, si tenemos 100 mililitros, serían 65 a 70 mililitros con cada con cada latido cardíaco. Entonces, si hacemos nuevamente un ejercicio con la calculadora de forma rápida, tenemos una frecuencia cardíaca normal de 75, ¿sale? Por 70 mililitros, estaríamos moviendo 5,200 mililitros por minuto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando yo muevo? A lo mejor se me ocurre más, o cuando tengo una taquicardia con unos 120 latidos por minuto, ¿sale? Y si yo tengo alrededor de los 65, estoy moviendo 7,800 mililitros, prácticamente le estoy dando 2 vueltas a la sangre por minuto, y eso es básicamente lo que me va a generar las complicaciones del proceso de la extracción de oxígeno y demás situaciones, ¿vale? Ok, licenciado, muchísimas gracias. Por el momento son todas las preguntas que tenemos. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Sí, por nada. Y bueno, eh, continuando con esto, pues básicamente vamos a seguir hablando acerca de lo que es la clasificación de Fieldman para los agentes inotrópicos. Tenemos varias clases, son 4 principales. La clase 1 son agentes que incrementan la adenosina monofosfato cíclico intracelular, ¿vale? ¿Cómo van a ser los agonistas beta adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa? Básicamente, estimulan a que entre la adenosina dentro de la célula miocárdica para excitarla más veces. La clase 2, los agentes que afectan a los iones, bombas y canales del sarcolema, como va a ser la digoxina. Los clase 3 son agentes que modulan los mecanismos del calcio intracelular, ya sea por liberación, ¿sale? En el retículo sarcoplasmático hay que recordar que básicamente todas las células musculares tienen este saco sarcoplasmático, ¿sale? Y por lo tanto va a incrementar la sensibilización de las proteínas contráctiles al calcio. Y la clase 4 son aquellas que tienen múltiples mecanismos de acción, como el pimobendan y el benzarinone, perdón. Ahora, dentro de las generalidades tenemos lo que son inotrópicos, que van a aumentar la contractilidad del corazón, y los vasopresores, que son los que incrementan el tono vascular. Esa es la diferencia entre un inotrópico y un vasopresor, ¿sale? Vasopresor, tono vascular. Ese tono vascular se puede incrementar por varios mecanismos. Puede ser por contracción directa o por el incremento del espacio del incremento del volumen circulante en el espacio intravascular. Lo que justamente les estaba diciendo. Imagínense que todos nosotros tenemos una manguera para regar el pasto, para lavar el carro, para lavar la calle, como gusten y manden. Imagínense que por esa manguera ustedes tienen que hacer que circulen 500 litros por minuto, ¿sale? En ocasiones no va a ser posible y va a ser tanta la presión en esa manguera que se rompa. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros pacientes tienen esa misma manguera, pero solamente tienen que mover 5 litros. Pero hay veces
que esos 5 litros no son suficientes para que salga con tanta fuerza el agua que alcanza a llegar al otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir el diámetro de esa manguera para que la presión incremente. Y básicamente es por eso que se utilizan inotrópicos y vasopresores. Ahora, el uso limitado a pacientes críticamente enfermos, es decir, no se le pueden poner, no los puede estar administrando en cualquier tipo de paciente, solamente en aquellos que yo ya determiné a través de la valoración, a través de la determinación del patrón hemodinámico que lo requiere. ¿Vale? Profundo deterioro hemodinámico, es decir, cuando ya realmente no tengo otra opción terapéutica. ¿Por qué? Porque llegan a tener bastantes efectos deleterios que en ocasiones llegan a ser peores que básicamente el tratamiento. Flujo sanguíneo a tejidos insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas. Lo que les explicaba, por eso hacemos uso del método de Pick, por eso hacemos uso de determinación del gasto cardíaco por uso de un catéter de Swan-Ganz o monitoreo mínimamente invasivo, ¿sale? La administración, por favor, siempre debe de ser por una vena central grande o en casos específicos por venas periféricas cuando no tenemos de otra opción, pero tenemos que estar muy puntuales en que en la medida de lo posible, de forma rápida, se tenga que cambiar a una vena de origen central. Esa es la parte medular dentro de todo ese tipo de situaciones y que no podemos estar dejando pasar ni pasando por alto este tipo de situaciones. Ya que algunos medicamentos, como van a ser los vasoconstrictores, me pueden llegar a generar vasoconstricción en el tejido circundante y pues básicamente comprometerme el funcionamiento, inclusive que pueda llegarse a quedar ese miembro. Hay personas que llegan a tener amputaciones a consecuencia de la mala administración y de mal manejo, así como la vigilancia de estos medicamentos, ¿vale? Ahora, tenemos que también tener en consideración cuál es el proceso por el cual se da la excitación y la contracción de los miocitos, ¿sale? Se da por el deslizamiento de los filamentos de la actina y de la miocina, como todos los músculos. El potencial de acción cuando se da la apertura de los canales, específicamente del calcio, que son voltaje dependientes, ¿sale? El aumento del calcio intracelular, ¿cómo lo puedo modificar? Y la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia la parte externa. Aquí nosotros vamos a tener también que recordar funcionamiento fisiológico, ¿vale? Cuando hablamos de una situación saturada, ¿vale? Y tenemos que hablar de la difusión, del transporte activo, del transporte pasivo y demás situaciones. Ahora, el potencial de acción cardíaco nos dice que en reposo se va a utilizar lo que es la tropomiosina, que bloquea el sitio de unión de la actina y previene la unión de las cabezas de la miocina. Básicamente, la célula está así, no hace nada, ¿sale? Cuando hay unión del calcio a la troponina C, ¿sale? Se va a empezar a ver un desplazamiento de la tropomiosina y expone el sitio de la unión de la actina, es decir, lo empieza a preparar para que haya una contracción. La formación de los puentes cruzados y deslizan los filamentos sobre otros, es decir, ustedes también alguna vez han escuchado que las células cardíacas tienen una forma apantalonada, ¿no? Entonces, la célula que se contrae acá va jalando a las otras, y entonces se va desencadenando una respuesta, valga la redundancia, en cadena, que hace que finalmente todo el corazón termine contrayéndose. Y la repolarización, pues hay un cabombeado interno del recutículo sarcoplasmático y en la relajación es el final del potencial de acción transmembrana. Bueno, déjenme ver si no me tardo más que un segundo. Les busco una imagen. Dentro de todo este tipo de situaciones es importante también que nosotros al mismo tiempo podamos hablar acerca de cómo va a funcionar o cómo va a participar, o mejor dicho, cuál es la importancia de que yo sepa de lo que estoy hablando. Es porque yo necesito forzosamente conocer qué tipo de medicamentos y en qué fases de la contracción o qué fases de este potencial de acción transmembrana
yo voy a hacer uso de los medicamentos, ¿sale? ¿En qué momentos, inclusive, cuando llego a presentar algún problema, como puede ser alguna arritmia, en qué momentos yo tengo que utilizar un medicamento antiarrítmico? Ahora, ese antiarrítmico, ¿de qué tipo de antiarrítmico estoy hablando? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que yo les acabo de explicar, eso es básicamente el potencial de acción transmembrana. El corazón se encuentra en reposo a menos de menos 90 milivoltios, el miocardio en su totalidad. El nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, se encuentra a una menos de menos 60, por eso se despolariza y por eso se activa solito antes que el resto del corazón. Entonces, lo que va a hacer, tenemos una bomba sodio-potasio, que es una bomba proteica, que lo que va a estar haciendo es que ingrese el sodio y en ocasiones tratar de que salga potasio, de tal manera que se modifique las concentraciones y esto modifique el voltaje. Entonces, la fase cero básicamente consta de el recambio o el cambio de la polaridad de menos 90 prácticamente a que alcance un voltaje positivo. Cuando alcanza un voltaje positivo de los menos 18, de 18 a más 20 milivoltios, se da el proceso de despolarización en su totalidad, cuando el miocardio se contrae en su totalidad. Entonces, hay una disminución del voltaje porque evidentemente consume energía. Lo que sucede de forma posterior es que se abren unos canales específicos de calcio, el calcio entra y mantiene durante un periodo un poquito más largo la contracción cardíaca. Después de esto, pues, tiene que haber forzosamente una disminución del voltaje y de una disminución importante de los electrolitos que entraron y hay pérdida de este voltaje. Nuevamente la repolarización. Sale el potasio, el sodio también nuevamente hay pérdida de este potasio y nuevamente hay ganancia del estado refractario o del estado de reposo. Y entonces en cada una de esas etapas es donde va a funcionar el corazón. Por esa situación es importante que yo conozca lo del inotropismo y el cronotropismo. ¿Por qué? Cronotropismo básicamente me habla acerca de estas fases. Todo esto involucra la contracción y la relajación miocárdica. Y el inotropismo, la fuerza de esa contracción. Entonces, la fuerza de contracción ventricular se va a ver afectada por los cambios en la contractilidad o en la fuerza de acortamiento de las fibras miocárdicas. Es decir, es como si a mí yo tuviera un desgarro en el bíceps, entonces ya no voy a poder levantar las pesas, ya no voy a poder cargar objetos. Al corazón le pasa lo mismo. Es como si se desgarrara, por poner un ejemplo, cuando pierde inotropismo. ¿Qué le tengo que dar? Pues un soporte. Ese soporte es farmacológico. Así como nosotros nos ponemos las vendas kinestésicas para que nos ayuden a mover y demás, al corazón yo no le puedo poner eso, pero sí le puedo dar un medicamento que ayude a ese inotropismo. Y cuando el problema es el cronotropismo, pues puede ser que yo le dé un antiarrítmico o le dé un estimulante de ese cronotropismo, ¿vale? Entonces, cosa que ya habíamos visto, gasto cardíaco es la sumatoria del volumen latido y de la frecuencia cardíaca, ¿sale? O del volumen sistólico, es exactamente lo mismo. Ahora, todo esto se va a ver modificado por el aumento del retorno venoso, el estiramiento de los miocitos, el aumento del tamaño ventricular en la diástole, la superposición de los filamentos y el aumento de los hitos de la unión del calcio que van a estar disponibles, ¿sale? Dentro de los agentes inotrópicos tenemos el potencial de acción, la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático. Es ahí donde van a actuar. Ahora, ¿qué es el tono vascular? Nos dice que es la resistencia vascular que va a estar determinada por la poscarga y influye en el gasto cardíaco de forma directa, ¿sale? Y de forma refleja por lo que son los vasoreceptores. Nosotros tenemos múltiples vasoreceptores. Tenemos vasoreceptores en lo que es el aparato yuxtaglomerular a nivel de la nefrona, ¿sale? Es un conjunto de celulitas que está entre la arteria ferente y la aferente, y eso es lo que van a censar, es la presión con la que llega esa sangre al riñón y empieza a tomar esa presión para saber si libera renina o si inhibe la liberación de renina. Otros vasoreceptores que tenemos es a nivel de las carótidas. Por eso en ocasiones cuando llegamos a tener pacientes con taquicardias, les podemos dar aquí algún masaje carotidio, ¿sale? Y estimulando este reflejo vagal y pues baja tanto la presión como la frecuencia cardíaca. No lo hagan porque de forma rutinaria, porque pues puede llegar a generar también bastantes complicaciones, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos algunas alteraciones, como por ejemplo cuando baja la postcarga, ¿sale? El gasto cardíaco tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que mantener una presión y tiene que mantener un flujo adecuado. Cuando la poscarga baja, el gasto cardíaco también sube. Entonces,
Todas estas situaciones, ¿sale? Tenemos que tener en consideración básicamente cuál va a ser el movimiento de esto. Por eso veíamos primero perfiles hemodinámicos. El flujo microvascular, tenemos que son diámetros inferiores a 100 micras, ¿sale? Y el control de estas áreas está especializada por miogénicos, metabólicos, inmunológicos y neurales. Es decir, los que se encargan de la vasoconstricción a nivel capilar, pues básicamente son de este tipo, miogénicos, es decir, son sustancias que actúan directamente en el músculo vascular, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la endotelina. Metabólicos. Estos datos metabólicos pueden ser la liberación específica, como por ejemplo del CO2, lo que les explicaba de acá arriba en la cabecita. Cuando tenemos mucho CO2, estas arterias se dilatan, ¿vale? Inmunológicos, como pueden ser a consecuencia de algún proceso infeccioso donde vamos a generar procesos de edema, de vasoconstricción. Y neurales, pues básicamente los receptores, los osmoreceptores de cada uno de ellos, ¿vale? Los agentes inotrópicos pues, nos van a afectar lo que es el tono de los microvasos, la permeabilidad endotelial y el volumen sanguíneo en la microcirculación. Los efectos metabólicos, el aumento de la tasa metabólica. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no solamente van a generar inotropismo, sino que algunos de ellos son neurotransmisores, ¿vale? Y cuando hablamos de neurotransmisores estamos hablando de hormonas estamos hablando de un eje neuroendocrino que no solamente tiene efecto en un solo órgano, en un solo receptor, sino que múltiples son los que pueden llegar a captar. El aumento de la producción de células activas a través de la relación de lo que es la perfusión, el segundo mensajero y el receptor. ¿Qué significa esto? Cuando yo no tengo una perfusión adecuada, cuando yo tengo problemas en la circulación, ¿sale? Hay una liberación de un mensajero, en este caso que serían las catecolaminas. ¿Cuándo se liberan catecolaminas? Por ejemplo, adrenalina y noradrenalina. ¿Quién lo capta? El receptor, específicamente el corazón, y empieza a latir más rápido. El receptor a nivel renal y empieza a filtrar más rápido. El receptor en los músculos incrementa el volumen que le llega a los músculos, por ejemplo, para poder emprender la huida, para poder luchar o alguna otra situación. Entonces, eso es básicamente a lo que se refiere. Y los agentes inotrópicos aumentan el consumo de oxígeno, la supresión de la secreción de insulina, ¿sale? Aumento de los ácidos grasos, el aumento de la producción de lactato, esa es una de las situaciones importantes, y el aumento de la glicemia. Es decir, todos estos van a ser algunos de los efectos que tenemos y entonces de esto van a derivar también mis intervenciones. Aumento de oxígeno, tengo que poner oxígeno suplementario. Supresión de la secreción de insulina, voy a tomar aumento de la glicemia y entonces muy probablemente mi paciente va a estar hiperglicémico. ¿Qué tendré que hacer? Controles de glicemia y administración muy probablemente de insulina de forma exógena. Aumento de ácidos grasos, ¿qué tengo que estar valorando? Niveles de colesterol, de triglicéridos, porque si incrementan, también me favorece el riesgo de la formación de placas de ateromas o inclusive si mi paciente es de un infarto agudo de miocardio, pues tendré que darle algún hipolipemiante o alguna situación, ¿sale? Y el aumento de la producción de lactato, tendré que estar vigilando cómo se mantienen perfundidos los órganos, tendré que a lo mejor que hacer uso de alguna situación de sustitución renal o mejorar o administrar también soluciones para favorecer los estados metabólicos. Ahora, las catecolaminas. 4 pasos para la síntesis de las catecolaminas. Pues básicamente nos hablan acerca de todo lo que son la forma primordial de una catecolamina, cómo se va sintetizando, ¿sale? ¿Cuáles son las funciones a nivel cerebral? ¿Cuándo se liberan en la médula renal? Entre otras situaciones, y cuando finalmente ya tenemos lo que se transforma en lo que es la noradrenalina y la adrenalina, ¿sale? Es decir, nos hablan acerca desde que son metanefrinas. Y bueno, esas catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y esas van a actuar como neurotransmisores en el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y las hormonas en lo que es sangre. ¿Sale? De esto tenemos receptores. Estos receptores van a poder o tienen la capacidad de captar a estas catecolaminas. Cuando son receptores adrenérgicos, estos receptores adrenérgicos se subdividen en 2 tipos, los alfa y los beta. Los alfa se subdividen a su vez en alfa 1 y alfa 2 y los beta en 3 tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. Algunos de estos receptores beta los tenemos, por ejemplo, en páncreas, los tenemos en corazón, los tenemos en vasos sanguíneos, los tenemos en otros órganos, ¿vale? Los receptores alfa también los tenemos en corazón, riñón, páncreas y demás situaciones.
Los receptores dopaminérgicos pues se subdividen en dos tipos, los DOPA1 y los DOPA2. Y cada uno de estos receptores van a tener diferentes funciones. Algunos van a estimular el sistema nervioso central, como por ejemplo los que nos hacen que nos sintamos felices, y algunos otros van a generar vasoconstricción a nivel renal, incrementando la perfusión, receptores a nivel del corazón para generar mayor contracción cardíaca, incrementando la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Por eso es que se utilizan estos medicamentos, porque van a estimular a estos receptores de forma específica en cada uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Las catecolaminas, la adrenalina, la nore, la dopa y la dobuta. ¿Cuáles son los efectos en cada uno de los receptores que tiene y cuáles en que tienen mayor afinidad? Por ejemplo, los de dobutamina tienen mayor afinidad por lo que son los beta 1 que se encuentran en el corazón y generan taquicardia e incremento de la contractilidad. Los de dopamina tienen mayor afinidad por los alfa 1 y 2, los beta 1 y generan vasoconstricción, taquicardia y contractilidad. Es por eso que esos medicamentos, por ejemplo las aminas, se utilizan a diferentes dosis y dependiendo la dosis que estemos administrando es el efecto que vamos a encontrar. La norepinefrina tiene mayor efecto por mayor afinidad por los alfa 1, que es el músculo liso vascular y genera vasoconstricción, porque es el vasoconstrictor primordial, el más utilizado y es el que no hay medicamento ahorita que todavía lo logre desbancar de este efecto vasoconstrictor. Y la adrenalina tiene mayor afinidad por los alfa 1 y 2 y los beta 1 a nivel del corazón, taquicardia y la contractilidad. Y de los alfa, pues la vasoconstricción básicamente, ¿sale? Entonces, para eso se utilizan cada uno de estos medicamentos para el tratamiento de esto. Bueno, una disculpa por cómo se ve aquí. En un segundo. Aquí está. No sé por qué se me movió tanto esto, pero bueno. Ya se ve un poquito más. La adrenalina entonces va a ser un agonista, o sea, agonista significa que exacerba o que estimula, ¿sale? El aumento de la frecuencia cardíaca, los efectos es el aumento de la presión arterial media también, ¿sale? El aumento del gasto cardíaco por incremento de la frecuencia, el aumento del flujo coronario, ¿sale? Y aumenta la demanda de oxígeno. ¿Cuál es el problema? Esto básicamente hace que funcione como un carro. Si yo pongo a revoluciones más altas, consume más oxígeno y consume más gasolina. Entonces, en determinados momentos o en determinadas patologías esto es adecuado, pero para algunas otras tampoco lo va a ser lo mejor, ¿vale? Al aumentar el consumo de oxígeno, ¿sale? Lo que sucede es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un infarto agudo al miocardio, no me es tan grato, no es bueno, mejor dicho, que el corazón esté consumiendo más oxígeno cuando tiene un infarto, porque el problema es que las células se quedaron sin oxígeno durante bastante tiempo. Entonces yo lo que tendré que hacer es bajar la frecuencia cardíaca y darle mayor tiempo a que ese corazón se pueda llenar con sangrita y lo pueda empezar a expulsar. Entonces, para eso es importante cuando tenemos adrenalina, cuando tenemos nore, cuando tenemos algunas otras ataminas, pensar en la patología de base para saber cómo es lo que yo le voy a dar de tratamiento, ¿sale? La noradrenalina, les decía yo, es el vasopresor predilecto, es el más importante, y de cuando ya la noradrenalina o la norepi no nos está alcanzando para los efectos vasopresores, muchas de las ocasiones vamos a tener que complementar con otra hormona, que sería la hormona antidiurética o también conocida como la vasopresina. La vasopresina lo que va a hacer es que va a incrementar la reabsorción de líquido y de sodio en el túbulo contorneado distal en su porción terminal y el túbulo colector, y entonces incrementa el volumen circulante de tal manera que modifique también la presión, ¿sale? Entonces la noradrenalina va a tener un efecto inotrópico y vasopresor, agonismo adrenérgico, es un débil agonismo del beta 2 adrenérgico, efecto sobre los vasos pulmonares similar a la adrenalina, aumenta la presión de perfusión capilar, ¿sale? No es cierto, la presión de perfusión cerebral, y disminuye el reflejo el flujo pulmonar, cutáneo, renal y esplácnico. Esos son los efectos deleterios que tiene, ¿sale? Entonces, esto es lo que yo tengo que estar vigilando. La perfusión a nivel visceral, la uresis que se esté generando en las 24 horas y el funcionamiento pulmonar. Y bueno, tiene la característica que no genera incremento de lactato.
La dopamina, por otro lado, tenemos la acción en receptores adrenérgicos y los dopa, y se utiliza en respuesta a un perfil cardiovascular complejo, ¿sale? Dependiendo de las dosis. Tenemos dosis bajas, medias y mayores a 15 miligramos por kilo y de 5 miligramos. Entonces, esto como va a ser dependiente de la dosis, pues va a ser el efecto que nosotros vamos a obtener. Dosis bajas generan incremento del gasto cardíaco, medias, el gasto cardíaco y aumento de la frecuencia cardíaca, y mayores en lo que es la resistencias vasculares periféricas, la disminución del gasto cardíaco, ¿sale? Para cada uno de ellos. Y bueno, otros efectos es que no produce hiperlactemia, supresión de la prolactina, supresión de la tiroides, disminución de las hormonas de la hormona de crecimiento. Entonces esto nos puede llegar a generar retraso en lo que es los procesos de cicatrización y el aumento de la síntesis de glucocorticoides, es decir, hiperglicemias, cada uno de ellos. Ahora, otra de las situaciones importantes de lo que es la dopamina es que como incrementa frecuencias cardíacas, esos medicamentos son proarrítmicos. ¿Sale? ¿Qué significa que son proarrítmicos? Pues que en ocasiones, si no tenemos una monitorización adecuada o la pericia durante la administración, pues muchas de las ocasiones vamos a llegar a desarrollar taquicardias, ¿sale? Como las que veíamos en el videíto, y pues también es uno de los efectos que yo tengo que estar vigilando. Bueno, no sé si tengan preguntas al momento, sino para que cortemos aquí, porque la presentación pues todavía es muy extensa, que la abarcaríamos en la siguiente sesión. No sé si me pueden apoyar, por favor, Liz. Claro que sí, licenciado. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta, únicamente pues comentarios de todos los alumnos que nos están viendo y si quiere damos unos minutitos para ver si por aquí nos hacen alguna pregunta. Por el momento, si quiere, voy a leer algunos comentarios. La Ok. licenciada Karina Lozada nos dice: hola, buen día, saludos desde Hermosillo, Sonora. Por aquí tenemos más comentarios. Ay, ya no me cargan. Es que son muchos, pero ya no me cargan. Este, bueno, pues. Bueno, o bueno, les comento, Ujú. la segunda parte de todo esto, ya también para correlacionarlo con lo que es la parte respiratoria, pues ya la estaríamos abordando en la siguiente sesión. No sé si quiere que demos algunos otros minutos, a lo mejor para que ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Ajá. o si quieren leer algunos comentarios, usted como me indique. Pues, si quiere, licenciado, continuamos en la próxima sesión con el tema que mencionó, porque Ujú. bueno, ahorita ya no nos han comentado nada, no nos han escrito nada, y ya si en el transcurso del día nos llegan a hacer algunas preguntas, yo con gusto las puedo ir anotando y ya la próxima clase Ok, las podemos claro, sin revisar. problema. ¿Sí? Ok, Sí, sin problema. perfecto. Pues, licenciado, muchísimas gracias por el apoyo, por la participación con el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería y espero que tenga un excelente día. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones y espero que todos pasen un excelente día. Claro que sí. Muchísimas gracias también. Deseo lo mismo, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, pues la siguiente sesión aquí nos estamos encontrando nuevamente para poder continuar revisando esto. Muchísimas gracias. Claro que sí, hasta luego a todos, que pasen un excelente fin de semana.